el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Madrid. ¿Quién nos iba a decir que diríamos esto? Comarca del extractivismo, el colonialismo, el monologuismo y la culturación. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Teruel para toda la nación. Empezamos, principiamos, comencem. Radio Monotes en Madrid, en el Congreso de los Diputados, donde nacen muchos de los males que denunciamos en nuestros programas, en nuestras turras y una semana después de la investidura del segundo gobierno de coalición de la democracia española. A ver cómo salimos vivos de esta. Nuevo gobierno de coalición en el Estado español, progresista y plurinacional, especialmente plurinacional, como se autodefinen ahora en medio de la escala golpista de una derecha y ultraderecha que aún no han acabado de metabolizar los resultados del pasado 23 de julio. De donde nos conduce la falta de gestión de los traumas e impotencias de la derecha y la ultraderecha están llenas las páginas de la historia. Aviso a navegantes, no basta con gobernar, no basta con tener ministerios. Para combatir esta ola reaccionaria que lo amenaza todo, hay que sembrar por fuera de los despachos, de los platós de televisión, de las salas de prensa. Si no, el precipicio estará cada vez más cerca. Sembrar desde lo sindical para recuperar la lucha colectiva por nuestros derechos laborales como la mejor herramienta contra el repliegue individualista. Sembrar desde las calles y la movilización contra la pereza de que alguien resolverá los problemas. Sembrar desde el territorio para que eso de lo plurinacional no acabe agotándose en lo de siempre, recibiendo más que el resto. Sembrar, sembrar y volver a sembrar desde muchos sitios, desde muchos lugares para hacer frente, para poner pie en pared ante los procesos de descomposición neoliberal de la sociedad que conducen inexorablemente a los Milei, los Trump, los Bolsonaro, los Meloni y demás. La suerte del naciente gobierno de coalición va a depender más que nunca de esa siembra. Si alguien está tentado en pensar que conformar gobierno se vuelve al tiempo frío de lo institucional, en el que la inercia irá agotando las fuerzas del adversario, no solo lo pagará electoralmente, sino que la sociedad nunca se lo perdonará. Esas son las tareas, así que ahora a trabajar. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Bienvenidos, bienvenidas, bien pegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast aragonés capaz de venirse a grabar un programa a Madrid, no por el interés marcar un hito o por primera vez en su vida el Congreso, sino por tener una excusa para darse a las cañas, las tapas, los bocatas de calamares y probar el mejor agua del mundo que, como todo el mundo sabe, es la de los grifos de Madrid. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una semana más el Monoter, que renunciaría a su condición de aragonés y sería madrileño con tal de que le fichara la SER para hacer su propio podcast y por fin ganar algo de pasta con todo esto. El único e irrepetible Monoter, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues aquí estoy ya... Espérate, que me posicione bien. Ahora se escucha bien. Nada, aquí, visita. Nos hemos venido de excursión, Nos han acogido. Nos han acogido muy bien acogidos. No estamos solos, como podrán comprobar en las imágenes. Aquí tenemos una persona que igual no necesita presentación. Jorge Pollo. Exacto, la presentamos igualmente, no, aunque no la necesite. Claro, pero ya ahora hacemos videopodcast, tío. O sea, ahora somos videopodcasters. Es otro rollo, o sea, es otro planeta. Es el siglo XXI. Es como, ¿no? Los gobiernos progresistas van avanzando, el progreso también va llegando a los podcasts turolenses. Bueno, tenemos a Jorge Puello, aunque sea por todos conocido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, me ha hecho ilusión escuchar las dulzainas por primera vez en mi vida. ¿Sí? No eres tú muy de dulzainas. Bueno, como los draps que dicen que las dulzainas habría que exterminarlas, siendo que ellos tocan esa música. Pero, hostia, escuchar dulzainas en el Congreso aquí en Madrid, tío, ha sido como, por fin, Dios mío, estoy en casa. Se me han puesto los pelos de punta, te lo juro. Hostia, hito. Nosotros aquí repartimos una fábrica de amor. Desde luego. Exacto, así es. Bueno. Jorge Pollo, Ribagorzano, aragonés, expresentador de televisión,
con su ¿Qué propio más? programa A Escampar la Boira. Antes de eso, tuitero. Y abogado también. una Abogado. cosa, porque- Claro, abogado, tuitero, presentador y de hubo una época en la que Escampar se la fue Boira. mezclando todo y fue un poco... Exacto. Y has acabado en el Congreso de los Diputados como diputado de... De el grupo plurinacional Sumar. Exacto. El grupo... Es que yo no lo iba a decir bien. Es que claro, es diputado de Sumar Aragón. Con Chunta Aragonesista. De Sumar Aragón de Sumar Aragón per Chunta Aragonesista en el grupo plurinacional Sumar. O sea, no lo sabe decir bien ni él a la primera, imagínate nosotros. Imagínate. Bueno, Ha quedado claro, ha quedado grabado. Diputado. Como dirían las Cortes, el diputado ese que tenéis en El Madrid. indocumentado político. Exacto, el diputado ese. Pues nosotros sí que somos unos indocumentados. Ahora tenemos la moda de comentar la actualidad, pero que no sirve para nada porque, total, esto lo vamos a sacar la semana que viene y dirán la actualidad que... Miras, pues ha cambiado. Exacto, ha cambiado un poco el asunto. Pero de todas maneras, ahí esto hay que comentarlo. Comenta. La primera, 20N, derogación de la ley en memoria histórica de Aragón. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llegamos a esto? Pues están en un momento de degradación de todo lo que son las instituciones aragonesas. Los propios diputados, está Van salir Fa Noguaire, de Maite Pérez del PSOE, va a salir Álvaro Sanz, Pepe Soro, van a salir Andoni Corrales, din que la degradación a la que han arribado las Corts d'Aragón, el PP Vox y el PAR, que no sabemos si s'oblide, han convertido això en una efemera en la que no se puede treballar, en la que no hay pluralidad, y no només això, sino que, oye, pues mira, aquí está justo un 20N, toma, redinse de todas las víctimas, que al final las víctimas en Aragón van ser, ya sabéis todos vosotros, en Aragón las víctimas del franquismo, de la represión fascista y también de la guerra civil tenían fosas comuns per tot arreu, son una de las comunidades que més tienen, y la suya memoria es la memoria de nuestro pueblo, y eso no lo pueden olvidar. Y que se feiga esto justo en este día, pues la verdad que una humillación a las víctimas y a toda la lluita de tanta gente durante tantos años. Dijo Azcón, porque ese día fue a la Rebótica, que en realidad era todo un lío, que lo habían presentado el viernes, ¿vale? Y luego salieron a aparecer con Vox en una rueda de prensa, pues dice, que lo hemos registrado hoy. Y es como, ya no sabes quién controla esto. No hay nadie al volante. Bueno, sí, la amnistía, los temas con Cataluña, al final los paseos per Madrid, al final los ministros frustrados es lo que tienen. ¡Oh, titular, eh! Pero no, titular no, estas cosas se saben. Es que es la verdad. El alcalde de Aragón es que está en una situación y trabajan en unas condiciones que, primero, Chueca, ¿qué ha pasado? Bueno, Chueca, ¿qué ha pasado? la teníamos aquí también, Pues ya charlarem de Chueca. Sí. Chueca. La señora Chueca es que es una maravilla. Sí, claro. La verdad es que no queremos hablar mucho de Zaragoza, pero, joder, es que te lo ponen tan fácil. Claro, adullas a empresas una miqueta sospitosas. Que Unos polos. Es que se hemos olvidado el pedir una duya de 7,3 millones de euros, pero lo que no se hemos olvidado es que Zaragoza estará siempre enfrente de... ¿Cómo? Eso, los tweets. Era uno de los temas votando. ¿Qué te parece? ¿Le traicionó el subconsciente? Sí, los tienes por ahí capturados. Los tengo por aquí, porque es que además es que... Tienes es que la versión alfa y la beta. te tienes que reír, chico, porque es que si no... Es que ya no. Es que si no, ¿qué? A ver, aquí el tuit en concreto de Natalia Chueca va a ser el siguiente, ¿vale? De repente está tan tranquilamente y dice: Zaragoza estará al frente de los que quieren romper España. Fantástico. Nos gusta. Aquí en Radio Monotes bancariamos. O sea... Y inmediatamente después, 20 minutos después, dice: Zaragoza estará al frente de los que quieren... Enfrente de los que quieren romper España. Corrijo, asterisco. Corrijo. Bueno, lo de esta señora es una fantasía... Es que, tío, de verdad... Bueno, hem visto cómo se ha convertido también la influencer més guay del mundo, también el partido de Zaragoza, incluso Azcón, saliva din, ¡aupa Zaragoza! Que no se nos puede olvidar de aquellos tweets de a la Madrid de Hostia, sí. 2014, que dices, esto es una distopía ya que no tiene ningún sentido. No, vivimos literalmente en un multiverso en el cual nos hemos encontrado con una señora... O sea, que es que no hay por dónde coger eso. Sí, efectivamente. Y a Perno Charrade, la presidenta de las Corts d'Aragón, negacionista del cambio climático, bueno. que esto ya va a cambiar, ¿sabes? Claro, eso ahí va de suyo. Yo pienso que es un holograma.
Es mi hipótesis. Yo la he visto en la cafetería de las Corts de Aragón y no. No, es real. Eso no es de carne y hueso, Es real, me va a mirar como en plan. En plan, ¿sabes la de OK Diario? Esta puta niña. Con la misma cara. Yo lo digo porque da la sensación de que en realidad el que esté gobernando es Jorge Azcón en la vieja detrás de las escenas. Porque fue ahí una reunión de estos, montaron un OK Líderes. El foro de OK Diario y dijo, le dijo a Eduardo es que tiene hasta familia en Zaragoza, cuidado, con Eduardo, le dijo, me acaban de avisar de que los de Vox en el ayuntamiento han votado una comisión en contra nuestro y lo tengo que gestionar aquí. Y es como, es el ayuntamiento de Zaragoza, colega, ¿no? O sea, si quieres darle... Bueno, el concejero de Vox, el concejal de Vox de Huesca ha dimitido. Sí. No ha dimitido, se n'ha ido de Vox. Perquè no li fan caso, ha dit. No li fan caso. Lo apartaron. En Huesca també hi ha distopia aragonesa dentro del mundo real. Totalment. On se van presentar 4 partidos també de la izquierda con un 4,y% que al final pues arribaban a un 19, pero se van quedar todos fuera. Bueno. ¿Quién iba a pensar que iba a salir mal? Sí, además, claro. Con charras de tot esto per aquí per Madrid dicen, hostia, el paradigma de la división. Y digo, sí, ya te os contaré. Sí. Un día con un café si os quieres, explico. Os ilustro. Bueno, es que ahí yo, cuando hace cuánto pasa aquello, decíamos, esta gente ha tenido que mirar, los de Madrid, han tenido que mirar el mapa donde estaba Huesca. Efectivamente. Totalmente. Y pues se dice, hostia, este sitio que estaba aquí. Bueno, claro. Solo lo sabía Aitor Esteban. Donde estaba Huesca. Es que, a ver, la broma con Aitor Esteban. Justo ahora han tenido junta de portavoces en la que yo estoy siempre sentado al canto de Aitor Esteban y te viene y lo primero que me dice, Chistavino, ¿qué pasa? Y digo, no, Aitor, que soy de la Ribagorza. Y me dice... ¡Ave Navarre! Y digo, joder, pero qué control. Pero señor... De la geografía... Que la grada esquía. Y lo primero que me pregunta, pues el bueno de Aitor, me dice, ya está nevando, ¿verdad? Por el Pirineo. Digo, sí, ya podéis venir todos los vascos. Los vascos, los madrileños del Pirineo. Totalmente. Ya está. Un abrazo, Aitor. Exacto. Y a todos los vascos. Formación del gobierno. Formación del gobierno. Ha habido 5 ministros, ¿no? De Sumar. Si no me falla la memoria, si no recuerdo. Yolanda Díaz. 3 de Madrid. Bueno, decían por ahí. Para una vez que entra una fuerza regional y es de Madrid. Claro. Eso no es de... Bueno, eso ahí hay cosas porque los comunes, teóricamente, los comuns también son teóricamente regionales, pero no tienen, bueno, la marca, digámosle. Y tuvieron a Subirats, ¿no? Y al anterior, que no me acuerdo cuál. Sí, Castells, hostia. No sé, ¿qué te parece esta apuesta? Urtasun, ¿no? ¿Qué más? Sira Rego, Pablo Agustín, buena cabeza. ¿Y quién más me falta ahí? Mónica García, además. Joder. Mame mí. En cuanto a lo de Madrid, hay una cosa que sí que es verdad, que yo, igual que un madrileño no sabe le di a ella la bolsa. Esta frase un madrileño no la sabe dir. Dice, la di a ella, le bolsa. No lo sabe. Pues igual que pasa eso, los madrileños no entienden España. Esto en general, yo me estoy dando cuenta de Madrid, pero no només con los Sumar ni siquiera todo eso, sino fuera, que es verdad que no se entiende lo que es España, lo que es el Estado español, per xerrar en términos correctos. Y en cuanto a los ministerios, yo pienso que sí que se puede hacer buena faena. Yo creo que es una oportunidad también, está aquí en Madrid, y tenía una situación diferente, que no hay que explicarlo. No están en la situación en la que están con la Bordeta. La Bordeta, cuando va a venir a Madrid, en el año 2000, él, además, se enrediva y no legislo. Bueno, sí, una coma. Porque él estaba en la oposición con Aznar. Claro, Dimpués sí que es verdad que va a estar con ZP, que tenían buena relación. Y Dimpués Jesús Juste también pues, va a tener una situación con Álvaro Sanz, que estaba en una situación también complicada. Pero ahora nosotros están en una posición de apoyo al gobierno. Y eso te da muchas claves, te da muchas claus, pero te saca de atrás. Quiero decir, no tienes la visibilidad que podrías tener, como la que podría tener la Bordeta en ese caso, pero sí que te permite fer política también de pasilleo, de ministerio, de conseguir financiacions, de conseguir perras para determinadas obras, de poder charrar ahí al Ministerio de Cultura y charrar con Urtasun y dile, oye, mira, pues pensan que se podría hacer esto, tal, no sé qué. Y así sí que es verdad que tendré entreballo. Pero yo pienso que los ministerios están muy ben triados, creo que son profesionales muy buenos, además con Urtasun va a estar en la cartera ministerial, cuando le entregaba la cartera ministerial IZ.
Y Zeta, tío, fa un discurso impoluto, sin mirar el papel, toda la gent descollonada viva, partint-se, y tío, de verdad, es que goyo sentía y Zeta, pero claro, yo de verdad que en esos puestos me trobo una miqueta descolocado en cara, ¿vale? Se me sento allí y es como, mira, no, sí, el ministro, hostia, estaba el presidente del Atlético, ¿no? ¿El Cerezo? El Cerezo. Estaba el Cerezo allí, el otro allá, y yo en plan, mamá mía, chaval. Jodo, qué fauna, ¿Qué folla aquí? Y en ese momento va a tuitear, lo del beduino es real, porque es que yo digo, yo sinceramente no... Bueno, pues a ver si se hace buena faena, la que hace, no como la que hace Heraldo, ¿qué título? Del llanto de Yolanda Díaz al mal perder de Irene Montero. Un poco de machismo en tu periodismo. No, un poco de periodismo en tu machismo. Ahora, se van a cruzar los cables. Bueno, Heraldo ya desde el primer día con los pactos ya lo dejó claro, que eso de trabajar menos que... No sé, yo creo que es complicado. Yo pienso que Heraldo, en cuanto a la cobertura que me fan a yo, sí que es verdad que tenían esa relación de poder charlar con ellos, de poderles transmitir todas las iniciativas, porque es verdad que sí que sacan muchas noticias, todos los días están sacando noticias, están sacando actualidad de Aragón. Ahora mismo están sacando una del María Zambrano, pero una pregunta que han feito al gobierno, y este sí que está Heraldo, que sí que cuando, per ejemplo, van a estar con el tema de la investidura también, pero yo creo que el momento cumbre y en el momento en el que se verá todo será el momento de los presupuestos. Nosotros, la investidura, quiero decir, qué demócrata, qué antifascista, como dice aquí, como reza la... Aba Radio Borotes, merchan, Odia el fascismo. compra. Pero yo creo que va una prioridad antifascista el frenar, el aturar este movimiento de las dereitas, quiero decir, este movimiento reaccionario del bloque reaccionario, que son iguales. Tú monta tanto el PP como Vox, en este caso. Y en ese momento creo que va el momento de aturar el fascismo y... La investidura igual, incluso no habría que haber feito... O yo pienso que es muy digna lo que ha feito EH Bildu. Dir, no, nosotros hem veniu a frenar el fascismo. Dimpués ja farem política i ja treballarem. Encara con tot i con ixo hem conseguiu coses. Conseguiu el Canfranc, el Cantábrico Mediterráneo, inversions, el acuerdo de los 30 minutos, que esto es una cosa que habrá que veure cómo se fa, perquè en Aragón sería una revolución si se cumplís al 100%. Hombre, sí, totalmente. O la gent de Teruel o la gent que viva en Castanesa, en el Pirineu. Pero per això digo que la cobertura con Heraldo, y Heraldo también tiene que ver que el punto, sobre todo diferencial, estará en es presupuestos. Asti on nosotros tenim el protagonismo de defender nuestra tierra y de realmente posamos furos en ese puesto, porque asti sí que es verdad que se verá el treballo, lo que sirve tenir estar en un grupo más gran, lo que sirve poder treballar. Y bueno, pues yo espero que también Heraldo asti esté a la altura, que yo confío que sí. Esté a la altura, esperemos, confiemos, no sé. Yo soy un poco... Tengo que ser políticamente correcto. Sí, ya, entendemos. Y la última noticia de comentar, hay que estar al pan, pero también a las rosas. OT 2023 ha empezado. No sé, hay dos aragoneses. Juanjo, el jotero. Exacto, que entrevistaré. Estaba con Juanjo, con Marc y con Sara, que van quedar d'impués a fer unas cañas d'impués de la entrevista de Escampa la Boira, y el Marc un espectáculo, iba cantant per el tubo jotas, tío, salía la china en las ventanas, que te calles. Y Marc cantaba més fuerte en cara. Me encanta, y d'impués se posa davant del Pilar, y comienza a cantar allí davant del Pilar, que digo, mira que yo pilarista, pues bueno, pues no, la verdad, bueno, ni religioso mucho. Tampoco. Pero tío, va a dir, joder, macho, esta chen de Teruel, ¿cómo son? Ya, hombre, el Chaparro, ¿no? El era Chaparro, vale. El Algorza. Al Juanjo este ya le están poniendo la etiqueta de facha. Los chats de Twitter OT. Sí, ¿En serio? ¿Por qué? No lo sé. Ayer iba renegando por ahí, pero la verdad es que sí, tenía razón, pues unos putos guarros. Por lo que yo he visto, tampoco... Pero bueno, la cuestión, eso, y Nayara. Joven zaragozana, que no ha salido, no es animal televisivo, pero lleva 17 años desde la orquesta. Aquí bueno, hay que mojarse, Jorge. ¿Nayara qué mes? No he pillado el apellido. En el guión no está. Y sí, y bueno, aquí hay que decidirse, aquí hay que... No, uno es un producto televisivo, tiene más cosas, evidentemente. Sí. Y la otra es una proletaria de la música, working class de music, aquí hay que apostar. Yo lo tengo claro, aquí, pa' comunista yo. Proletaria de la música, a tope, sin lugar a dudas, no sé qué apuesta decís. Yo voy con Juanjo, no es que no conozco a Nayara, no he visto ni OT ni sé quién Nayara. Hay que enchufarse. Música, pero Juanjo también ha estado en orquestas,
Sí. També està treballant Ho defender a Juanjo, joder. Juanjo, vale. Apuesta. Julián está... Yo estaba mirando a ver si pillaba el apellido de Nayara. Yo de OT no tengo ni idea, así Pues que... es que yo qué sé, viene este tío, preguntamos de OT, ¿sabes? Y yo solo os digo... O sea, que habrá que charlar de OT, pero... Claro, hombre, porque os habrá... Yo OT me quedé en la primera edición, honestamente. Y de eso está. hace... No, pero cuidado que esto luego se hace viral. Luego, pues el Compromís, por ejemplo, cuando estaba Samantha... Yo soy... Estaba en OT. Samantha Hudson, no. Samantha, que era cantante de Cactus, rubia. ¿Beth en cuál estaba? La de dime qué es lo que... En la segunda. Claro, eso Pues estaba... allí me quedé yo. yo ni llegué ahí. Segunda, yo me quedé ¿no? en la primera. Bueno, luego ya verás todos los haters. Mira, el otro día subimos un cafecito con otro que hablamos de Argentina y se han metido ahí todos los libertarios de Milei a echarnos mierda. Pues oye, bien, ¿eh? Y bueno, Si es por eso... fantástico. Así que Especial despisto. Monotes en Buenos Aires. Eso. Yo lo veo. Yo Estaría yo- bien. Se acaban de ir los chicos del maíz para allá a Exacto, hacer gira. un huequito ahí, en fin. Pues bueno, hasta aquí un poco la actualidad. Ahora viene, ¿no? Viene la sección de ahora David. viene la ¿Qué nos sección. traes, Vamos a ¿qué nos estrenar traes hoy? sección. Me cago en la madre, a ver. Vamos a estrenar sección. Estrenamos sección. Sí. En el Congreso de los Diputados, Exacto, en Madrid. Porque es el lugar donde teníamos que hacer esto. Donde ocurren los sueños. Porque vamos a hablar de España. Me dais muchísimo miedo. Para bien, no. Por supuesto que no. ¿Desde cuándo Radio Monotes ¿Ha hablado bien de España? Nunca. Nunca. No hablamos bien de Aragón, vamos a hablar bien de España. Siempre es puntual es esto de partir España. ¿Cómo vas a hablar, por favor? Entonces vas a estrenar una sección que se llama ¿Cómo nos roba puta España? A través de diferentes capítulos. Jorge se está arrepintiendo de habernos Jorge ya dice, habernos acogido. ¿Por qué me hacéis esto? No, no te ¿Vale? preocupes. No hace falta. A tope, a tope, a tope. No, A tope, a tope, a tope, a tope. Vale, pues perfecto. A muerte. Es un título con gancho, clarificador, no engañamos a nadie y vamos a explorar pues todas esas mierdas que nos hacen que España los aragoneses tratando pues casi como una colonia de servirse de gente, electricidad, agua, patrimonio y lo que venga. O sea que un poco eso. Y bueno, vamos a enchufar la musiquita que creo que también es bastante clarificadora al respecto. ¿En qué hora? Puta Espanya, tothom diu puta Espanya. Pel carrer les noies ho van cantant. Al col·legi ho canta la veïnat i els malalts convalescents de l'hospital. Hola, muy bien. Bueno, creo que queda claro. A mí me paga, ¿eh? ¿Qué? Bueno, España. Ah, claro, bueno. Bueno, me pagad vosotros también. Sí, por supuesto. Aquí con el IRPF y esas cosas, ¿no? Los chiringuitos de la gente. Es que estamos manteniendo que los chiringuitos. Bueno, ya verás esto, como lo subamos, ya verás. Los chiringuitos. Bueno, en fin. Qué remedio. Exacto. Hay que aguantar, hay que aguantar. Chiringuito para el que se ha montado PP y Vox con no sé cuántas direcciones generales, no sé qué presupuesto muy mes alto. Chiringuito los vuestros. Exacto. A la cámara. Cabrones. ¿Sabes? La despoblación la ha descubierto Alejandro Nolasco. Alejandro. Así. Claro, Ahora Alejandro Nolasco ha descubierto la despoblación. Lo de antes, todo filfa. Antes no se ponía dinero. No. Fondo de cohesión y cosas. Eso de que ahora debemos pasar de 0 a 23 millones. Ah, bueno. Y con un centro de estudio y un congreso internacional, niquelado. Y a funcionar. Exacto. Así que... Y ahora ya pues, se puede ir a vivir a un pueblo de Teruel para no vivir con su madre. y con su hermana. Y con su hermana. Bueno, hubo una declaración en mitad de campaña que dijo: estoy abusando demasiado del Burger King. Sí, en estas cosas, a ti no te lo hicieron a ti. En la autonómica, sí. Heraldo. Ah, bueno, claro, También me pero la no con balancea vídeo. yo. Pero claro, me preguntan, ¿y qué estás viendo ahora últimamente? ¿Qué consumes en internet? Y yo de repente ¿Y a ti qué te digo, importa, no? No, yo digo, pues ahora mismo estoy muy interesado en la historia griega. Ahora esto de pensar en el Imperio Romano, yo ya venía con esto. Estoy en la historia griega. Y en concreto de la griega, ¿qué te gusta? Y digo, pues no sé, me gusta sobre todo, pues yo qué sé, pues antes de Cristo. Y me dice, y dentro de eso, digo, pues no sé, los minoicos. Titular, a Jorge Puyo le encantan los minoicos. Hasta luego. Hostia, ese señor tiene que ser muy entrañable. Es un tío muy buena gente.
iba a decir un neque de puta madre, no lo iba a decir, pero ya lo he dicho. Aquí está. no hay censura. Aquí, eso, no censura. Esto, cero cultura de la cancelación, cero free. O sea, Perfecto, ya nos cancelarán en Twitter. Exacto, Eso es. exacto, ya. Van a venir los libertarios argentinos censurar. a darnos. Bueno, pues estamos en el corazón de la bestia, el headquarters del expolio y el extractivismo que se llama Madrid, ¿es así? Porque en nuestra lucha infatigable y cotidiana, a la que no fallamos nunca, de ir un poco a poco partiendo a España, el robo sistemático del Estado español perpetra a las y los aragoneses cada día que pasa, cada minuto que transcurre y cada segundo que pasa, mientras a las aragoneses les hacen creer que son los vascos y los catalanes los que les roban, por supuesto, es una bandera que no podemos dejar pasar. Entonces, la historia, así, y tampoco hay que dejársela a la Asociación de Caciques Aragoneses, devenido a partido llamado PAR. Y no sé si soltar el chiste que tiene a continuación. PAR, FARC, las FARC. Muy malo. Vale, nada, lo dejamos para otro día. Este chiste es muy flojo. Es muy flojo, Esto se corta. flojísimo. Pero yo el del par, un saludo a Alberto Izquierdo también. Yo hoy estoy de saludos. Exacto. Alberto Izquierdo que ha dicho, el mayor acuerdo lo consiguió el par, no como ese diputado de humano que está, El diputado Un ese. acuerdo de 144 millones de euros, aseguraba. Que solo solo el corredor Cantábrico Mediterráneo de Sagunto a Zaragoza son 120 millones. Alberto, bueno. Tranquilo. Alberto, esto no te lo juegas a las cartas, ¿eh? O sea, Hombre, un día hacen un guiñote. Yo tengo las cartas del par. Que como va a dir Alberto también en Twitter, va a decir, las cartas son buenas, pero hay que saber jugarlas. Ahí Alberto haciendo un alarde de... Hombre, por supuesto. Es un señor... están fundando el partido de los rednecks rurales aragoneses. Están en esas y hay que respetarlos. No puede ni confirma ni desmiente. Yo silencio. Que calla otorga. Exacto. Bueno, Bueno, un día dices, pues echamos un coto con Alberto Izquierdo, los cuatro. Le invadí Buah. David y yo contra vosotros. Streaming en Twitch. No, yo me voy con Alberto, que yo creo que con Alberto me llevaría. Venga, pues tú, no nos tú y yo. contesta tampoco, le llamamos, venga a venirte. No No nos hace caso. Alberto sabrá chugar la morra. Sí. Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Será campeón en su pueblo. Lo menos. Y, claro, o en la comarca. Es de Gudar, ¿no? De Gudar, creo. No sé. Nah, pues seguro que sabe chugar la morra. Sí, bueno. Bueno, no sé, perdón, la no. sección de que... Bueno, sí, el par lo dejamos. Volvamos a lo de puta España es roba. El par puta España, ¿cómo nos roba puta España? El par también podría ocupar un capítulo, el puto pero par. no estamos en esas hoy. El robo sistémico que tiene un símbolo que es la deuda histórica. Esto lo habréis escuchado, habréis visto al propio Albertico dar la turra con esto. Bueno, hasta que llegó la amnistía, evidentemente, que ha estado a otras cosas. Hasta incluso habéis escuchado leyendas de que Lambán, en una bilateral con Mariano Rajoy, se puso un poco farruco con el tema. Pero de ahí se quedó el asunto. Vino Peter, el guapo, y la cosa, pues... Pedro Sánchez. Exacto. Aun con eso, creemos que en Aragón son un poco los que conocen, digámosle, a cuánto equivale la magnitud de esta deuda. Yo creo que creemos en Radio Montes que falta pedagogía. ¿Cuánto nos roba España por ser una colonia? Y parafraseando al vicepresidente Alejandro Nolasco, la cantidad de cosas que podríamos hacer con ese dinero. Nos dice, 21.000 millones los catalanes, los rodalías, los no sé qué, imagínate 4 veces el presupuesto de Aragón. Claro. Pues vamos a ver a lo que equivale, ¿no? Esta deuda histórica. Era una tarde soleada y calurosa en el Aragón medieval. Nos podríamos remontar hasta entonces, pero ya saben, como dice Azcom, puta España nos lleva jodiendo desde hace lo menos 500 años, por ejemplo. Pero nos vamos a ir a 2008, crisis económica, desahucios, paro, corrupción. Vamos, el caldo de cultivo que depararía el 15M, movimiento por el derecho a la vivienda. ¿Podemos? ¿Has dicho Podemos? ¿Se puede decir Podemos aquí? Sí. No es incómodo. Yo, yo no. Este jardín no es el mío. Eso yo no tengo. Es totalmente cierto. Además me preguntaba un medio el otro día, oye, ¿qué opinas de lo de Podemos? Tal. Digo, mira, yo de verdad, yo tengo 400 incendios por aquí abajo y lo veo ahí al fondo, yo no me preocupo, cada cual en su casa que haga lo que quiera. Yo a lo mío. Exacto, vale. Pues bueno. Buena actitud. Bien, nos parece bien. Como hijos de Podemos, bueno, unos más que otros, a nosotros ya nos da igual. Ya estamos en otra fase, así que... Estamos todos en sintonía, entonces. Exacto. Bueno, eso ya será otro melón por abrir, pero vamos a la deuda histórica. Por favor, por esas fechas de 2008 andaba un entonces candidato al Congreso por Junta Aragonesista
que seguramente le suena a nuestro invitado, Eduardo Puello, guiño, Hombre. cazo, que según Chorchetricas en Araifo, si esto no es verdad, que vaya Chorchetricas y le reclame. No, nosotros no tenemos que definir la deuda histórica. Por deuda histórica, abro cita, debe entenderse el concepto político que comprende aquellos déficits tanto relativos a la financiación como a las infraestructuras, incluso otros de carácter político con sus consecuencias en el territorio y en la sociedad misma, destacados desde una nacionalidad de la periferia interior como Aragón, cuyo reconocimiento y pago debe exigirse a los poderes centrales del Estado. Una pregunta que me surge con esta definición, Jorge. ¿Tu padre era errejonista antes de ser Errejón? Es que Rejón y yo somos hermanos. Ah. Esto había que decirlo. O sea, como el vídeo este que se ha hecho viral de Hostia. Mi ley es mi primo. Hostia, mi padre que turras pegaba ya en aquella época. No lo digo porque también es significante flotante esta definición, ahí cabe todo. Sí, sí. Está metido todo. Ahora, Jorge, que estás en Sumar, para el rejonismo en potencia, tendrás que empezar a manejar esta jerga de los significantes vacíos. Nosotros ya sufrimos la turra, ahora te toca a ti. Cadenas de equivalencias, dimensiones ganadoras. Por supuesto, al final la hegemonía de Gramsci, la hegemonía cultural, la construcción con un pie en la realidad y un pie en el futuro. Es cierto que para entrar a Sumar te tienes que haber leído como mínimo medio libro, no sé cuántos tomos, son 16 creo. Las antologías de Gramsci. Exacto, las cartas de cuadernos de cárcel. la cárcel. Exacto. Él tiene en casa. Él va, mira un día y va a decir, ¿para qué te compras estas cosas? Sí, Y acto seguido me vale un libro tanquita, muy majo. mejor, entra mejor, la Sí, verdad. que otro rollo. Entonces, bueno, pues aquí cabe todo un poco, financiación, infraestructuras, como hemos comentado. A pesar de la amplitud un poco del concepto de deuda histórica, Eduardo sí que concretó esto. Abro cita de nuevo, a nuestro juicio, todo eso ha generado una deuda con el Estado para Aragón que estimamos que superaría los 20.000 millones de euros. Lo que supone, hablando en términos exclusivamente comparativos, hablar de una cifra equivalente al presupuesto de Aragón de 4 años. Eso es verdad, lo comparte con... En 2008, que Claro. han pasado años y ha pasado la crisis del Exacto. medio. Aquí la historia es que algo concreto, 20.000 euros, 4 veces ese presupuesto. 20.000 no, 20.000 millones. 20.000, hostia. 20.000 euros. Yo estoy que no estoy- Ojalá. Toma, aquí están. Claro, La deuda histórica. llega ahí Pedro Sánchez, el perro. y- Saca la sequera. Exacto. ¿Cuántas cosas podríamos hacer con esto en Radio Monotes? Bueno, en realidad no tantas, porque a base de calimochos y porros lo gastaríamos para sacar adelante estos guiones, que son su único sustento. Somos así, no vamos a engañar a nadie, no somos como Azcón prometiendo un cielo fiscal para todas y todos y luego que solo sea para los de arriba. Entonces, volvamos un poco al asunto. Primera estimación, 2008, tuvieron que pasar 8 años para que el gobierno de Aragón alguien se pusiera a echar cuentas. Y es a día de hoy, digámosle, la única cuantificación más o menos oficial que existe, o la que hemos encontrado nosotros, porque hay resoluciones de una comisión especial que se formó, pero en el fondo no hemos accedido a ellas y no sabemos dónde está. Entonces, de momento, la única, digámosle, oficial, la hizo el Lambanato cuando aún no era Lambanato. Estoy con la calculadora. Estás con la calculadora. De vale. momento, 20.000 Ahí millones me de euros gustaba. son 250 Romareda. Bien, bancamos. Podríamos. ¿Tú sabes la cantidad de mundiales que podríamos albergar? Con eso ahí dinámica. Los Juegos Olímpicos de invierno y los de verano. Hombre, por lo menos. Y toboganes, conectando cada romareda con toboganes. Fantástico. Sería increíble. Se quedaría el Aragón que merecemos, la verdad. Entonces, pues ese primer lambanato, Vicente Guillén, en paz descanse o no, cada uno que lo valore, era consejero de presidencia en aquel entonces. Vicente Guillén, esto no sé si lo cortaremos, que grababa a la gente mientras se manifestaba debajo de su casa en Teruel. Igual es una leyenda. Pero bueno, en cualquier caso. Un momento. Un es- silencio. Sí. Ya está. Sí. Perfecto. En noviembre de 2016 estableció un mínimo de 7.566 millones de euros. ¿Cuántos? 7.566 millones de euros. Claro, y esto es lo que dice aquí el señor Churches Dicras. Básicamente porque a base de, incluyeron en este cálculo mermas tributarias, importes de compensaciones transferidas infradotadas económicamente, pues por ejemplo 835 millones 535 por gasto eso de dependencia, 82 de educación,
4.887 en infraestructuras y 1.227 en sanidad. 94 romaredas y un alcoraz. Por ejemplo, hostia, el Alcoraz, Sí, lo calculamos. vale, perfecto. Entonces, eso es lo que queríamos saber. Y algún pinilla, ¿no? No, porque, bueno, no van a financiar el 75%. El equipo está hundido en la miseria, pero va a tener estadio nuevo para estar en tercera. No nos metemos ahí. Bueno, claro. Tú, Monoter, te estarás preguntando una diferencia, ¿no? Estos 20.000 pavos millones de 2008 y los 7.500 más o menos de 2016. La cuestión es que hay truco con esto y es porque básicamente se dejaban intencionadamente sin valorar la deuda del Estado español, excluyendo sistemáticamente Aragón del Objetivo 1 de los fondos estructurales europeos y así como el Fondo Español de Compensación Interterritorial, sabiendo que las estimaciones más o menos lógicas de eso serían 10.000 millones de euros. Entonces, claro, si haces la suma por 17.000, se acerca más. Oye, papá, pues sí. Ahí estuvo Guillo. Y claro, aquí hay que sumar el transcurso de estos 7 años. Claro, Pues 20, entonces, está clavado. está clavado. Es ahí donde quizás está la fase más lamentable de todo esto, porque Vicente Guillén dijo: yo ya he hecho las cuentas, ahora que las hagan las Cortes de Aragón. Y montaron... Yo ya. Exacto, yo ya. Y montaron una comisión especial sobre la deuda histórica, con los siguientes objetivos. Pues un foro donde los distintos grupos parlamentarios puedan trabajar sobre cifras detalladas y alcanzar acuerdos a poder ser unánimes acerca del cálculo, ¿no? Y el establecimiento de mecanismos, digámosle, parlamentarios para hacer seguimiento de esa deuda. Y bueno, al final el objetivo era cuantificar la deuda y que sirviera al gobierno de Aragón como base de negociación de la misma al gobierno de España. La idea estaba guapa, pero por lo que sea no acabó. No coló, ¿no? No coló, por lo que sea. El plazo, de hecho, era de 3 meses para hacer esto. Ah, bueno. Entonces... Un plazo razonable. Te lo doy en plazos de semana. Exacto. Estás metiendo a 20 millones la semana. Sí, pedían expertos y tal, están incluidos, pero bueno. Y la pregunta es, ¿qué pasó tras estos 3 meses? Pues la nada, más absoluta. Entonces, después de todo este tiempo, a día de hoy no existe, digámosle, o no hemos encontrado, porque un informe oficial ni un resultado de esa comisión, si nos ha fallado la hemeroteca, pero bueno, porque el PAR en su último acuerdo con el Partido Popular ha metido una disposición de aplicar la resolución de esta comisión especial, pero no concreta si esa resolución sacó algún tipo de cifra exacta. 7 años más tarde. 7 años. 7 años más tarde. Por supuesto. 3 meses, tío. Es que con 3 meses, ¿cómo puedes...? ¿Cómo es? Entonces, más o menos la única cifra oficial, hasta nuestro conocer, es esta de los 7.000 millones de Vicente Guillén. A pesar de que, claro, podríamos llegar a los 20.000, pero es el PSOE. ¿Para qué? El PSOE de Aragón. ¿Para qué pedir 20.000 si puedes pedir 7.000? Claro. Todo guay, todo. Entonces... Bueno, eso el PSOE, si lo hiciera el PP, se le pasaría el plazo para pedirlo y diría, bueno, esto le ha pasado también a otras comunidades autónomas, no pasa nada. Como con el humor de Natalia. Efectivamente. Pues esto lo llevábamos, estaba mirando el programa electoral, justo en el decálogo que marcamos como la estrategia de Sumar Aragón. Y ahí también decíamos la exigencia de la deuda histórica. No la cuantificábamos, porque es un poco... ¿cómo decirlo? Aventurado, ¿no? Exacto. Ponerte a decir, no, pues mira... Bueno, Tanto. siempre puedes dejarlo abierto y decir, méteme más cosas. Claro, ¿vale? pues por eso lo dejábamos abierto y decíamos, vamos a exigir del Estado español el reconocimiento y el pago de la deuda histórica contraída con Aragón, derivada de la exclusión de Aragón del objetivo 1 de los fondos de compensación interterritorial, de la ausencia o retrasos en inversiones en infraestructuras, de las transferencias infradotadas, de la merma recaudatoria por la reducción unilateral de los tributos cedidos y finalmente de las consecuencias sociales, económicas y territoriales del modelo de desarrollo desvertebrador impuesto por sucesivos gobiernos centrales que han favorecido a la periferia en detrimento del interior. La línea Eduardo Pollo sigue ahí. La línea sigue. La lucha sigue. Claro, porque Herminio vive, la lucha sigue. joder. Eduardo Puello lo que hacía aquí, a la sazón mi padre, lo que era conseller de economía de Chunta. Entonces también pues tenían estudios de todo esto, o sea que ahí lo trasladaba, pero también era todo el trabajo que habían estado llevando a cabo con Jesús Bernal, con toda la Hay gente. un trabajo ahí, incluso pues, toda la gente que estaba en el consejo. Sí que es verdad, se puede cuantificar. Pero también hay que saber ver, ahora mismo, cuando todo el mundo habla de la deuda, hablan de la compensación, lo que están dando las perras que le dan a Cataluña, los porcentajes, no es deuda histórica.
No, es el FLA, Es ¿no? el FLA. Claro. Es Fondo de Liquidación Autonómica. Eso la gente no lo entiende. Yo lo he intentado... A ver, espera. Hola. Ahora. Lo he intentado explicar en Café como Brothers, creo que no ha quedado muy claro. Pero eso es un mecanismo que dispuso el Estado en la crisis precisamente de 2008 porque las autonomías no se podían financiar fuera. Efectivamente. Entonces lo que dispuso el Estado fue un mecanismo de financiación a unos precios más o menos razonables con respecto al mercado. Eso es. Y claro, eso es un cepo en cierta medida porque hay mucho porcentaje de la deuda de las comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Claro. que es de ahí. Y unas comunidades se endeudaron más, otras se endeudaron menos. Al final, al fin y al cabo, la cuestión aquí era pues que en el articulado, cuando se fuera a negociar una cosa, pues al final fuera para todas las comunidades igual. Creo que fuera ayer cuando salía el Heraldo que decía la deuda del FLA que le correspondería en la compensación a Aragón es de 1.423, no me acuerdo exactamente la cifra, 1.423 millones de euros. Y ya estaba pensando, hostia, ¿cuántas romaredas son? Pero, A ver, Romaredas. ¿cuántos planes de Pirineos A mí, puede haber? claro. hay que contar en romaredas, amigos. Exacto. Los presupuestos Es el generales del futuro. Estado también van a ir en romanedas. Ojalá. A ver. El grupo, ¿no? El grupo aragonesista Chunta de Sumar. Pide 40 romaredas para hacer carreteras. El corredor cantábrico-mediterráneo, ¿cuántas romaredas son? ¿A cuántas romaredas? Pues desde Sagunto hasta Zaragoza, justo precisamente romareda y media. Romareda y media. Romareda y media. No en longitud, sino en coste. En dinero. En las En perras. dinero. En perras. Y por lo que sea, no. Mejor la romareda, ¿no, hombre? No, hombre, no. A ver, quiero decir... Estos son competencias municipales, tío. O sea, nosotros estamos aquí... Se me va el castellano ya, me la suda. Charra. No, hombre, estos son cuestiones estatals. Que no hay competencias estatals y así. Y también lo que nosotros pedían en el decálogo va el tema de el conciertico. El conciertico del artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece la posibilidad de que Aragón tenga una hacienda foral propia. Sí, exacto. Y esto no se desarrolló mai, pero tú pensa la cantidad de perras que se podrían conseguir con esa competencia que ya está en Aragón. O sea, que ahora podría hacer Pepe vos, ¿quieres perras? Y par, ¿queréis perras? Toma, establece el conciertico. Está mejor que quejarse de los vascos y los catalanes. Claro. Total. Claro. Es a igualar por debajo. Exacto. Muy Es técnico. Como siempre. No, pero al final también es verdad, hostia, cuando estás negociando, pues sí que es verdad, pues Cataluña tiene fuerza y esto es que me reventa, tío. Uno de Graus, que votante del PP, me viene y me dice, tío, ojalá hubiera 5 como tú en Madrid defendiendo lo nuestro, nos iría como a los catalanes y a los vascos. Le digo, ¿me has votado? No. Ahí lo tienes. No, Era, pero es que- votó a Bermúdez de Castro. Claro, y ahora veían toda la presión que se mete en el diputado aragonesista como si fuese yo el único que teniese que conseguirlo todo. Hombre, ahí tienes compañeros de otras fuerzas políticas que también son de Aragón. Claro. O sea, 7 del PP, 4 del PSOE y 1 de Vox. Y quiero decir, ¿qué? ¿Cuál ha sido el voto útil al PP? Pues tení 7 tíos que no van a poder conseguir res. Coño, el voto útil al final, y sobre todo, esto, perdonadme, pero en el momento en el que viví, a día de hoy, el Congreso no sirve de cámara de representación de la soberanía popular, només. Que en teoría, hizo lo que caleba que pasase. Lo que pasa también con el Congreso es que como el Senado no funciona, pues tenían una serie de grupos territoriales que consiguen generar mayorías, junto con esos 2 partidos de profesionales políticos como son PSOE y PP, que al final pues son los dos del establishment, y a partir de así, pues claro, tienes esos partidos territoriales grandes que pueden generar cambios y generar mayorías. Y eso no tendría que ser así, tendría que funcionar el Senado, pero es el modelo que a día de hoy tenim, y en la praxis funciona así, que ojalá en 4 años vean que realmente la gente dice, ostras, pues igual, si querín inversión, si querín tener también capacidad para que Aragón esté así, igual no hay que votar de otra manera. Es que esto es lo que querín que se veiga también. A ver si la gente enchufa la neurona. O al menos pues que tampoco se vote en corte estatal siempre, porque en autonómicas también no se ha votado en condiciones o en agenda política social aragonesa, se ha votado a matar al perro Sánchez, se ha votado en Aragón. Claro, Y es como que no, tío, que estás gestionando los servicios, la sanidad, la vivienda, la educación, y el fará el PP y Vox. Por encima de todo Aragón, Jorge. Eso sí. Exactamente. Así que bueno, moraleja de la deuda histórica y de todo esto. Sería posible extenderlo para cerrar esta primera entrega de ¿Cómo nos roba puta España? Me había olvidado. Ese es el título de la sección. Exacto. Se me había olvidado. Esperar a que nos hagan las cuentas de la deuda histórica, pues desde el Estado español, desde el gobierno de Aragón, desde las Cortes, solo nos conducirá a ser como el par. Que parafraseando Albertico, imagínate tú qué fiesta
si acabamos siendo eso. Tengo que despedir. El cierre de la sección. Claro, Me ha encantado. Con los dos años. Una sección de 10. Hay que repetirla. hay que darle Hay que más. repetirla. ¿Verdad? Puta Espanya, tothom diu puta Espanya. Pel carrer les noies Imagínate. no O sea, momentos de gloria para la derecha aragonesa ahora mismo. Totalmente. Están enchufando están ya grabando. Están ahí con el OBS ya. Sí, sí, literalmente ahí produciendo. Qué barbaridad. Ay, bueno, ahora ya sí que sí. Después de este calentamiento. Ah, que esto iba al calentamiento. Claro, esto era la sección de David de en primicia, pero- por primera vez desde Madrid. pero ¿Cómo ya- nos roba? O sea, hemos venido a Madrid a hacer una sección. De cómo nos roba, precisamente, o Madrid. Exacto. España, dentro de España, por cierto. Hombre, claro. Es que, me sabía mal ponerlo. ¿Cómo nos roba Madrid, no? A mí lo que me parecía es que os iban a robar a vosotros la puerta al Congreso. También. Porque estáis perdidos como dos almas en pena. Allí está Mario Martínez Soria con las maletas. Para mí, Ha habido un momento. faltaba una nos gallina. faltaba la chibi. Oh, El corderico se que Ha habido un llevaba. momento cuando volvíamos aquí para pillar el metro, cuando pillamos el metro, que era como riada humana, Sí, sí. y nos sentíamos... La gente a tope de rápido, o sea, la gente como yendo, claro, eran las 8 y algo de la mañana, la gente corriendo ahí del cercanías al tren, al metro, en fin, la red esta ferroviaria Madrid, que hay en Madrid, Exacto. que no son todo escaleras y vías de ferrocarril, y nosotros en plan, pero ¿Qué aquí pasa hacia aquí? dónde hay que ir, tal, y era como, métete ahora, ¿sabes? Y ya ibas con la corriente de gente pues a donde fuera, porque tampoco sabías muy, era como, para allá o para allá, bueno, nos tiramos aquí a la piscina. Luego hemos llegado, así que... todo éxitos, todo éxitos. La verdad que sí. éxitos. Luego, Entonces- luego os habéis vuelto a perder. Estoy que volver a Sí, Madrid. a ver, y Os he una que abandonado, queda. os he abandonado yo Y también. contaremos... Nos han echado al patio. Es que ya también te digo que venir aquí, que nos echen, yo, para mí es una medalla, ¿eh? Poca broma. Estamos entrando justo al hemiciclo. Y dice un diputado, digo, sí, ¿y estos? Y digo, son de prensa, vienen conmigo. Top periodistas, sí, sí. Y han dicho, venga, Estos desgraciados, ¿quiénes son? Estas pintas... Te están siguiendo dos perroflautas. Pero ¿cómo ha podido llegar esto? Qué degradación. La degradación institucional somos nosotros. desde luego. Claro, claro. Bueno, esperamos, Jorge, que la sección de David no te traiga problemas ni nuestra presencia aquí. Y sobre todo que tú y yo no cabemos en los juzgados por culpa. Así que vamos Es lo con que la me entrevista, faltaba, que es a lo que Vale, hemos venido. ¿vale? genial. Ya nos ponemos serios en la parte que nos calienta el corazón. hecho lo mismo. Pero bueno, vamos a ir quedado sin agua. Toma, tengo aquí una botella, podemos compartir. Oh, yeah, el Julián. Pasa la botella. Solemos Abre arrancar. la boca. Cuidado que está un poco suelto, la rosca. Ah, sí. La rosca. Eh, Exacto. Qué pichera hay. SMR. Puedes desenroscar y enroscar bien si Sí, para que mejor, no se mejor. caiga todo. Solemos arrancar las entrevistas con una pregunta de presentación que aquí puede que esté un poco de más, no solo por tu fama de ser el David Broncano aragonés, Ahora, calla, maño, que... que te titulaban los medios madrileños cuando El llegas, influencer. Llega aquí el influencer, el broncano aragonés. Sí. sino porque ya habías pasado por Radio Monotes hace tiempo, así que vamos un poco al turrón. ¿Por qué cada día sientes más esa sensación de beduino en el Congreso? Pues porque hay días jodidos. En plan, en estos 3 meses que llevo aquí, he visto llorar a 3 diputados. Hostia, ¿En puta. serio? Os lo digo totalmente en serio. De impotencia. Y además el propio Labordeta diva en el libro de memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados, diva, ¿qué devorador de almas, que no me acuerdo exactamente, pero que los lluitados, los reivindicativos, se quedaban atrás y los que iban en otro plan tiraban en talto. Y es que esa sensación es brutal, porque dices, claro, yo vengo de fe tele, vengo de estar del mundo de la cultura, on dices lo que quieres, on fas lo que quieres, y estás así y reivindicas lo que quieres, pero es que eso igual te trae consecuencias de cara a poder conseguir cosas para la tuya tierra, y te mueves en una ambivalencia y en un filo en el que tienes que saber
manixar todo lo que son y triar muy bien las expectativas, el no di, pues sí, vamos a conseguir la financiación autonómica para Aragón, los 20.000 millones de deuda histórica y que todos los castillos que destruyó Felipe II cuando invadió Aragón en 1591 los va a reconstruir el rey. Y no, pues claro, no puedes decir según qué cosas. Porque si tienes unas expectativas muy altas, después te metes tú una presión y una impotencia que brutal, quiero decir. Así no es que per ixo pues, vas per los pasillos como alma en pena, en bella vegada, y también ixo yo estoy aprendiendo a gestionar esas expectativas. Claro. Pero la verdad que sí, tío, es duro. Sobre todo veía compañeras y compañeros que el pasan mal, de verdad. Porque, joder, porque no hay chen aquí que se cree el proyecto, que lluita pe la suya idea y que quiere transformar la realidad. Y eso antes de la investidura, que la investidura acaba de comenzar. Entiendo que esta semana todavía no ha dado tiempo casi a hacer prácticamente nada. Claro. Estos primeros meses también tendrás que aprender a regular un poco todo eso, porque es cuando va a empezar un poco el trabajo. Hasta ahora era... Claro. Sacar adelante la investidura, pero a partir de ahora sí que ya empieza un trabajo más Claro. propio de cada grupo parlamentario y... Sacanta de buena investidura, como te os he dicho antes, se va una exigencia democrática contra el fascismo y contra el bloque reaccionario. Ahora toca treballar y ahora toca transformar todas estas propuestas que teníamos nosotros en medidas que sean específicas, en diners y sobre todo en la transformación cultural, y a la vez que fas iso, tienes que fer oposición a los talabartes que tienes en el PP, en Vox y en el PAR, que lo único que fan es meterte presión a tú para que feigas cosas. Entonces también, pues iso tienes a los medios, tienes a chen que te critica, tío, yo arribo al mío yuga, y antes yo arribaba al mío yuga y, hostia, mira, el de la tele, tal, muy majo, muy simpático, y ahora hay chen que te trobas que está consumiendo una serie de medios y de publicidad y de información y, hostia, que sabes que a las espaldas charran mal, que dicen lo otro, y dices, ostras, sabe, va un meteba, el teniba chiaro, pero también cuando te trobas a la cara y a la realidad dices, bueno, pues no hay que gestionar también ben tot ixo. Claro, ahí es un poco de... A mí me darían ganas de póngase a trabajar, ¿no? Cuando te vienen los del PAR aquí... El PAR, por cierto, momento histórico. Joder, de esto no se habla y es historia de Aragón. El día de las elecciones generales, que era un éxito, porque habían pasado de 0 a 3.000 votos. Hostia, qué barbaridad. Fantástico, Con dos cojones. espectacular. Así que yo os contestaría, póngase a trabajar. Bueno, pero si yo con Alberto Izquierdo al revés. El otro día me va a trobar en la cafetería de Las Corts Aragón, le va a dar la mano y digo, hombre, a ver cuándo echamos un guiñote. con las cartas del PAR. Quiero decir, la relación es buena con la mayoría de políticos. Al menos por tu parte, ¿no? Yo siempre saludo, tío, al final. Sigo aquí, que siempre saludaba, ¿sabes? Pues yo. Y te trobas al del PAR, o incluso mismo con Pedro Navarro del PP, que me daba una caña en los debates salvache, y que después me diga, ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿Cómo te da? Tiene pinta de ser esa persona, Sí, ese tipo de persona. De la escuela de Azcón, sí. Sí. Hablabas antes, mencionabas el libro de Labordeta. Cada vez que sacas alguna referencia de Labordeta en tus tweets, intervenciones y demás, hay una horda, no tanto de trolls como de boomers, que te viene a decir no tomes el nombre de Labordeta en vano, como si cuando el PP y compañía lo citan, por ejemplo, cada aniversario de su fallecimiento salieran igual, pero bueno, Mira, yo... eso es harina de otro costal. Acaba. ¿Pesa mucho el legado del abuelo? No. Y en eso estoy muy tranquilo. Yo no soy Labordeta. Yo no quiero ser Labordeta. Yo pienso diferente de lo que pensaba Labordeta. Y yo tengo... Lo que sí que tengo es la herencia. Quiero decir, mira, para que te os fijas la idea. José Antonio Labordeta va a venir al Congreso en el año 2000 con Paco Pacheco, de asesor. Uh-huh. En el 2004 y 2008 seguían los dos juntos. Dimpués, en 2011, Paco Pacheco viene al Congreso como asesor de Jesús Juste. I ara Jesús Juste és el meu assessor. Tenim tot el bagatge, tot el treball que s'ha fet, el tenim tot. Quiero dir, tota eixa forma de veure i d'entendre Aragón, també, de conèixer el patrimoni, de conèixer els jugats, tot això el tenim. És molt difícil no pensar igual en moltes coses, però, hòstia, me viene gent en Twitter, como digas tú ahora, din, o sea, a Labordeta seguro que no le gustaban los maricones esos con los que te juntas. Claro, dices, Qué duro. hostia, pero ¿qué imagen tiene la chen de Labordeta? O que digan, no, pues Labordeta era taurino y vosotros estáis pervertiendo la imagen de Labordeta. Dices, tío, es que yo no lo sé. Yo con Labordeta, el único más recuerdo que tengo es un concierto que va a fer en Graus y nos van junto una vegada. Sí que es verdad que con mi padre van amigos, pero
És que jo tinc una forma diferent d'entendre també la política aragonesa. Jo vengo d'una escuela que també ha estat durante la Bordeta. Mientras la Bordeta estaba aquí, en Aragón se estaba generant i fraguant una idea de lo que era el aragonesismo. Yo vengo de esa escuela, yo me he criado con tot això. Més allá de haberme criado con Ixorray, de haberme criado con la Ronda y de tot lo que viene a Perastí. Y yo tengo una idea muy clara de lo que yo pienso de Aragón, de cómo quiero construir y de lo que tiene que aspirar a ser la izquierda aragonesa. Claro, en ese sentido un poco, ese era un poco lo que también te queríamos plantear, ¿no? Que ¿no crees que quizá estamos en un momento también de pasar un poco página, en cierto sentido, de construir nuevos liderazgos, nuevas referencias que nos hagan habitar más en el futuro que la nostalgia de un pasado que no va a volver? Sí, y en esos liderazgos yo estoy aquí porque me ha tocado y porque yo va a ver en un momento que podía hacerlo y él va a hacer. Pero tampoco tengo la necesidad o las ganas de convertirme en un líder carismático de la patria y no, tío. O sea, yo tenía un momento en el que va a ver como todos los retrocesos que podían tener con PP y Vox nos podían mandar los últimos 8 años a la mierda. Literalmente, todo el trabajo que van feito, no en 8 años, en muchos más años. En 40 de democracia, si queréis, que se podían inta de zaga. Y en ese momento, tío, yo tenía un nivel de repercusión en el que me va a presentar las primarias en Chunta y va a ganar 90% a 10. Claro, pues en ese momento, pues te trobas con que dices, ostras, pues esto puede ser. Veis encuestas y veis que puede salir. Dices, pues, enta de van. Pero que yo aquí vengo con la humildad de treballar en lo que pueda, a fer lo millor que pueda y lo que no duda de ninguno, el compromiso mío con la mía tierra y el mío país, que es Aragón. Así es que en ese sentido, pues no me acuerdo lo que me has preguntado. No, eso, mirar un poco más hacia el futuro. Exacto. Y dejar un poco más la nostalgia de unos tiempos que... Vivín en Aragón a día de hoy un momento que creo que también es un contexto muy, muy importante para lo que puede ser la construcción de un espacio de izquierdas aragonés amplio. Es decir, están en un momento en el que, hostia, pues con toda la pena del mundo, pues podemos sufrir una debacle. Podemos va a ser muy duro con Chunta, cuando van a comenzar Echenique, cuando en esos momentos va a dir, pues os dejamos en grupo parlamentario. Cosa que no se va feito mai. Quiero decir, había una estrategia de intentar, esto me es el digo siempre, una frase que tenía Anguita, porque como sabes me estoy leyendo ya me leí un libro de Anguita y entonces tengo que soltar la frase porque si no la suelto pues me moriré. No parece que te la hayas leído, si no. Claro, no parece que soy un hombre leído y entonces quedo mal porque no soy un político que lea a los viejos. Entonces... Viejo mojado, que decía... Hay una frase que para yo es muy buena de del objetivo de la izquierda. Decía Anguita, el objetivo de la izquierda no puede ser intentar competir, dividir o absorber las reivindicaciones de las naciones históricas bajo un mismo partido o bajo una misma nación, sino ser parte de la confederación o federación de las luchas emancipatorias de estos pueblos. Yo creo que una descripción perfecta de lo que tenían que construir entre todos. Tenían a todos, en hay chen, que yo sé que vota Chunta, digo que vota Puigdemont y que le encantaría decir, pues partido independentista aragonés, mañana, ¡pam! Venga, y a otros de Madrid que dirían, pues no, partido jacobino centralista, ¡pam! Mañana, otros, partido ecologista, que sí, perfecto, venga, y también se presenta. Y luego, pues ganar Teruel, ganar Huesca, representaremos Alianza Verde, Podemos, no sé qué. Y esto en visto que no funciona. Si no tenéis proyectos emancipatorios comunes, si tenéis en cuenta que es verdad que nos diferencian en muchas cosas, pero tenéis que tener unas bases comunes para los que trabajan, porque cuando el PP vota en masa, y el PP vota y tienen muchas ideologías internas muy diferentes, pero votan en masa. Y el PSOE fa lo mismo. Y o nosotros, en ese sentimiento que todos tenín, coño, que yo va a decir que antes que Aragón está el planeta, que no, tampoco hay que tener 2 dedos de frente para dir pero que son ecologistas, que son de izquierdas, que son aragoneses y que querían la emancipación también de la chen joven, que están en una situación brutal en Aragón. Ostras, pues todos estos movimientos tienen que ir juntos y tienen que intentar treballar para construir espacios juntos, porque la democracia no es votar cada 4 años una coalición de partidos cada día más debilitados. No, la democracia es construir movimiento, y movimiento todos los días, y que penetre y que al final permee en toda la sociedad, en los sindicatos, que permee en las asociaciones, que permee en todo lo que siga la estructura civil organizada. Y si nosotros conseguimos en Aragón generar ese movimiento, nosotros treballarem també de cara al Estado, també podem treballar con suma, podem treballar de muchas formas, pero así se construye república, así se construye democracia. Bueno, aplauso, ¿no? Como para Si no toca, exacto. Golpean en la mesa, ¿no? Esta mesa igual no. Hablando de esto, ¿no? De las tradiciones del Congreso, nos venimos un poco más al presente. Han sido unas semanas difíciles, como comentábamos antes, las que han rodeado la investidura y también el Congreso, como hemos visto esta mañana, ¿no? Que ahí hay gente con altavoces. Hay un tío, es que se turnan, es un tío y una tía con un altavoz que gritan cosas, traidor. Y de repente dicen,
vendido. ¿Sabes? Y esto Es está brutal. aquí a diario, ¿no? Más o menos. A diario. Una persona delante del Congreso con un megáfono. Hostia, y el otro día me metí en un taxi, tío. Me metí en un taxi con Tessidi en medio de una manifestación en la puerta del Congreso. Nos vieron todos, nos empezaron a rodear y fue como... para dentro del taxi, tío. Ostras. Y yo en plan... What? Es Madre que la jauría está fuerte. Es que los madriles, macho, en fin. Bueno, Porque yo no llevaba seguridad. Hay gente que piensa que yo llevaba seguridad. Yo vivía a 3 calles. En ese taxi nos iban a... No a comentes una cena. tampoco dónde vives, no vaya a ser. No. Eso. Es que, primero, a los diputados no nos dan pisos. Segundo, te lo buscas tú. Pero vivir en hostales o cosas así, o pues en lo que trobes esperas ti. Y estaban a 3 calles. Y me dicen, bueno, irás con seguridad. Y digo, voy con Jesús. Yo corro. Y ya lo pillaron a él. maniobra de distracción. Perdón. Bueno, la lógica de escalada golpista en la que andan instalada la derecha extrema y la ultraderecha, Sí. Como dirían los compas de la info, tiene su epicentro aquí en Madrid. Lo hemos visto con las liadas bizarras que se montan en Ferraz, en las que llega un punto que uno no sabe distinguir realidad de ficción, drama de meme. Y también ha llegado a este congreso que no se acoge y a sus diputados y diputadas, como estábamos comentando. También ahí está Herminio, héroe del pueblo antifascista, con el huevazo que se llevó el pobre hombre. Madre mía. El acoso y derribo al gobierno de coalición naciente no va a cesar. E incluso tiene pinta de que va a ser más fuerte del que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo has vivido estos días? ¿A ti te han llegado amenazas? ¿Te han dicho algo por la calle, aparte de esto que nos cuentas? Pues amenazas, sobretot, sí que me trobava en redes socials. Ja fa... Dende escampar la boira que veia a vegada te trobes insultos, cosas, tal, sí, pero amenazas també teniban de muy tranquilo vas tú por la City, igual va a cambiar la cosa, te he visto de fiesta no sé dónde, igual tendrías que ir con más cuidado. Cosas así que dices, y yo les pregunto, ¿ah, sí? ¿Por qué? Claro, ¿no? Contéstame, dime, no, porque te voy a matar. Y ya, pues directamente vas a la policía y metes la denuncia. Pero sí, te trobas estas cosas y un día que venían todo con los de Compromís y yo que cruzaban per alto de una ampliación del Congreso a l'altra, pues nos gritaban cosas, nos diban. Y claro, pues hostias, hay momentos en los que pues tienes miedo. Uh-huh. Y un día que iba yo solo, hostia, en algún momento como de conmoción política, porque Antonio Maestre también va a decir que están armados, tal, llevan no sé qué, les han pedido que se organicen por las calles del Congreso. Y dices, hostia, pues si te matan, pues bueno, pues mártir, ¿no? Pero vaya putada. O sea, espero que no lleguemos a eso, que ni mucho no, menos, o sea, que la cosa se pero- quede en huevazos y ya está. Si me matan, bueno, da igual. Si me matan, decirle a mi madre. Decirle, no, da igual. Yo no penso en eso. No, pero digo, tampoco no hay que meterse en este plan. No va a pasar res, todo bien. Al final, pues solo va a ser un militar que lleva una pistola y de la general militar. Ahora han dicho que eso, Ah, ¿no? que era suya, que pasaba por ahí, que iba a la casa de su madre y que era suya. Ah, bueno, pues Ya. Que entonces... no iba a salir y se lió, ¿no? Exacto. No iba a salir y se lió. Merequetengue. Eso se sostiene al mismo punto que la propia Academia Militar de Zaragoza dice que le ha abierto un expediente. Entonces dices, No sabemos, si era claro. su pistola. Claro, ¿cuál es el problema? ¿no? Exacto. Bueno, está... Pero perdón, sí, en todo No. este movimiento reaccionario, esto que están viviendo en el epicentro en Madrid, la verdad es que es el sentimiento de impunidad. Estos grupos saben que existían, todos saben que existían desde hace mucho tiempo, pero ahora con impunidad y con el relato a favor tuyo, lo que sí que puedes fer manifestate en este plan. Pero claro, desde las institucions, què fas? Castigas a la gent que se manifiesta en este plan. Es més duro. Generas mártirs. Quan Abascal dice en el Congreso que esto es un golpe de Estado, le piden que lo retire y no lo retira, què fas? Li castigues més i le fas màrtir una altra vegada para que se prove la teoría o la hipótesis de Abascal. Es complicado, hay que saber cómo Sí, chugarlo sí. todo esto. Ellos tienen una cosa muy clara que es tirar del victimismo. O sea, Claro. bestialmente hay un ejercicio de judo bastante Claro. terrible y les funciona. Funciona. Esta gente está totalmente a la ofensiva mientras las fuerzas progresistas de izquierdas plurinacionales están replegadas en la trinchera esperando que amaine casi sin ni siquiera haber aprovechado la formación del nuevo gobierno para salir de esa posición y mostrar quizá algo de carácter y de ofensiva, ¿no? Ahora que hablábamos de esto. ¿Tú cómo ves el futuro de este gobierno? ¿Durará en tanto que sea capaz de salir de esa resistencia y sea capaz de enseñar los dientes y pasar también a la ofensiva o se le comerá el contexto? No lo sé. Yo lo que sí, no lo sé, porque yo sí que creo que el gobierno durará,
no sé cuánto tiempo, espero que dure toda la legislatura, echen que augura per medios que durarà hasta las eleccions catalanas y en ese momento petarà tot. Yo espero que no, yo espero que arriben hace 4 años. Y en cuanto al relato, el problema es que al final el movimiento reaccionario es precisamente eso, reaccionario. Y es impugnador de un sistema. Y ese discurso de impugnación es basiu de clásico de la izquierda, históricamente desde el 15M y previa también. O sea, esa impugnación gubernamental es de la izquierda. Y cuando gobiernas se desmoviliza en muchas ocasiones. Cosa que no está pasando, per ejemplo, en Euskal Herria. Porque sí que es verdad que ellos dan apoyo al gobierno, pero no se desmoviliza el movimiento. ¿Por qué? Porque han permeado la sociedad. Y porque esa sociedad tiene esta estructurada y puede treballar sindicalmente, laboralmente, o sea, sindicalmente, asociativamente. Quiero decir, así sigue ese pulso en cara que se vean conseguir diferentes cosas. Y yo creo que tenéis mucho que aprender de eso, tenéis que aprender mucho del Sinn Féin, tenéis que aprender mucho de otros movimientos emancipadores que sí que han conseguido arriba al gobierno, incluso pues apoyar gobiernos y con todo y con eso seguir conseguir la transformación social. Porque el problema de la izquierda es que se pensan que con conseguir asaltar los cielos, así remata todo. Y no, hostia, no hay que permear, no hay que estar en comisiones de fiestas, no hay que estar en las peñas, no hay que estar en el discurso, no hay que estar en la carrera, no hay que estar en las conversaciones entre la gent, no hay que estar en redes sociales. A día de hoy vivim 3 realidades, la institucional, la carrera y las redes sociales. Y cuando tú no controlas una de ellas, se te puede disparar todo, como ha pasado en Argentina. Que lo que ha pasado con Milei también. Y esa dereitización también, ese bloque reaccionario ha votado en masa a Milei. Yo creo que puede pasar perfectamente en España lo que ha pasado en Argentina. Así es que tienen que parar mucha cuenta, pero tienen que construir de base. Si no, no falen res. Vamos un poco con la agenda aragonesa, incluida en el pacto Sumar-PSOE y en su relación con lo que se ha firmado con otras fuerzas políticas territoriales. Mejora la financiación con el Canfranc. Algunos te han afeado que no es la primera vez que está en el acuerdo. No. Bueno, lo vas a desarrollar, es lo de esto. Pero inciso. Sí. Incisillo. Incide. Me dicen, no es la primera vez que se incluyen estas reivindicaciones en una negociación política. No, en una negociación política no. Pero existe y antes la Jesús y antes la Bordeta. Claro, pero es la primera vegada que están en un acuerdo de gobierno, que no es lo mismo. Claro. Es que hizo la cosa. Porque Castilla hay unos compromisos claros y una agenda y una fuella de ruta para trabajar. Perdón. No, está bien la aclaración porque se ha montado mucha polémica precisamente con esto. Y es como, bueno, ¿no? Llega un punto que es como una competición ahí de dos monos con 2 pistolas, ¿sabes? Que dices, bueno, da igual, ¿no? La cuestión es que está en la agenda, pues adelante, ya está. Sí. No, pero eso, el matiz es importante, ¿no? Es que, o sea, al final hay una diferencia entre entrar en gobiernos y no entrar en gobiernos, y hay una diferencia en muchos sentidos. Hay una diferencia de compromisos, puede haber costes electorales para bien o para mal, quiero decir, hay diferencias entre estar en un gobierno y no estar en un gobierno. Claro, y que tienes contacto directo con no solo con los 5 ministros que son del Grupo Plurinacional Sumar. No només con esos 5 ministros, tienes contacto con todos los ministros. Y eso permite que si, per ejemplo, tienen un problema que se quiere hacer un recrecimiento de yesa, imagínate, pues tienes la posibilidad de charlar con el ministro y dile, oye, ¿cómo está esto? Claro. Porque si no, pues tú puedes hacer una pregunta parlamentaria al gobierno y que te contesten. Está en tramitación. Punto. Claro, sí. Claro, pues lo que tú necesitas es tener información de primera mano para poder hacer política real y dixamos de lemas y dixamos de amnistías de qué mal está esto o que el PP perfeiga cantos de sirenas o el PAR diga, no, es que no son cuántos millones. ¿Quieres que nos metan a contar millones de lo que son las diferentes obras? No, tenían que hacerlo. Lo que tenían que hacer política real y que llega a la chen, porque si no, nosotros no podemos... O sea, cuando estás en esta posición también, tienes que tener una miqueta de parar cuenta y no poder dir animaladas como Familei, como fan otros y no. Aquí están gobernando y estos son tantos euros con tantos céntimos para esta obra. Y en ese momento, pues poder treballar y poder desbloquear situaciones que igual llevan bloqueadas muchos años, como por ejemplo las autovías de Aragón. Luego, Perdón. También, siguiendo un poco con esto, ¿no? También, por contra, entrar en un gobierno de coalición con el PSOE, ya sabemos lo que es. Es la primera vez que voto al PSOE en mi vida, tío. La fuerza mayoritaria es siempre el PSOE. Hay una primera. A Pedro Sánchez allí. Luego, en los acuerdos de gobierno, siempre las correlaciones de fuerzas pueden ser muy determinantes y también todas esas batallas son y serán muy difíciles. Pero bueno, volviendo al tema de la mejora de la financiación, está el Canfranc, está el Corredor Cantábrico Mediterráneo.
Están los servicios públicos básicos a menos de 30 minutos para luchar contra la despoblación, controles participativos y mapas de instalación para la transición energética. Eso es. Si se cumple y se logra avanzar en estos frentes, no será en balde el viaje a Madrid como mínimo para tener clara e ir definiendo esa agenda aragonesa que quiere plantear la izquierda aragonesista. Sin embargo, todo esto ha quedado... No, perdón. Sí, dale. Incide. Planes de arraigo territorial de nuevas familias, planes para instalar internet en todos los territorios, garantizar servicios básicos de ferrocarriles también en, por ejemplo, Valle de Jalón, Monzón, es decir, sitios donde se ha privado todo ello. Eso está en el acuerdo. Lo que pasa es que habrá que ver cómo se traslada a la realidad. Y ahí tiene que estar el compromiso. Y ahí estarán, y estarán pues lo que se pueda, y hasta donde se pueda, y si... Ya unos dicen, ¿no? Y seguirán. Perdón. Interrumpiste todo el rato, tío. Pero el planteamiento que viene después de que dice aquí, y ahora viene lo gordo, ya no sé ya. No, en el sentido de que... No. Dime. Que todo esto en gran medida ha quedado empañado, creo que lo tocabas tú un poco antes, ¿no? O lo mencionabas o insinuabas, ha quedado empañado por la amnistía, la cesión de la Seguridad Social al PNV, la condonación de la deuda del FLA a Cataluña, que también lo comentábamos antes, a pesar de que eso se extenderá al resto de comunidades autónomas, la cesión de Rodalíes, bueno, y todo ese mantra con el que se nos taladra especialmente Azconetti y sus fariachis a los lasles aragoneses todos los días. Entonces, ¿ha sido insuficiente en la negociación de esa agenda aragonesa tanto dentro de Sumar como el PSOE? ¿Se podría haber llegado más lejos? La pregunta es buena. Aquí la situación yo creo que es muy diferente. ¿Cuántos diputados catalans hay en el Congreso? No digo independentistas, que ya hay unos cuantos. ¿Cuántos diputados catalanes hay? ¿Cuántos diputados catalanes hay que reconocen Cataluña como un país? ¿Cuántos diputados catalanes hay de PP, PSOE, de... Quiero decir, tú vas por los pasillos y la chen charran catalán en muchos puestos. O sea, tiene un peso muy gran y no només per el beneficio propio de lo que pueda ser o que se arroguen esos éxitos al final también partidos independentistas. Cataluña tiene un peso muy gran en el Estado. Y més en la configuración en la que vivim ara, en ese Senau que no funciona y que se desplega también en el yugo de la soberanía popular. ¿Cuántos diputados aragoneses hay? 13. ¿Cuántos son del PP? 7. ¿Cuántos son de Vox? 1. Y del PSOE, 4. Claro, en esa situación es tú uno de 350 y de esos 350 que estás gobernando un país o un estado, en este caso, de esos 350 que estás en un estado también dependes de muchas cosas que te vienen de Europa. O sea, la libertad de acción de un político no es tan gran como se pensa, pero nosotros sí que hem conseguido aportar muchas cosas que, per ejemplo, si tú te miras el acuerdo de gobierno, només se charra de infraestructuras concretas. Es rarísimo que se charre de infraestructuras concretas. Me dicen, hostia, pues podría estar la autovía A68. Sí, y el puente de Janovas. Claro, quiero decir, también podría estar. Pero el tema es que en mai se charra de infraestructuras concretas porque son compromisos que son muy claros. Al final también te atan. Y només se charra de infraestructuras concretas en dos puestos. En temas del País Valencià, de la línea esta al aeropuerto de Elche a Alicante, de Elche a Alicante sí. Y se charra de que el corredor Cantábrico-Mediterráneo y se charra también del Canfrán y es rarísimo que se han llegado obras concretas con todo y con iso, de verdad, pues que Aragón también tiene que seguir liderando y se ayuda por el reto demográfico, porque si no se creará una España muy polarizada en sectores de población. Y yo creo que el aragonesismo, como ha sido toda la vida, en el momento en el que la Bordeta dice que era la mierda famoso, la Bordeta estaba charrando del tren de Teruel. Quiero decir, en estado defendiendo esa reconstrucción del Estado, sobre todo de la configuración y de cómo se entiende el acuerdo de gobierno como un Estado en malla, que se menciona, y no radial alrededor de Madrid. O sea, esa construcción del Estado tiene que ser una construcción no només de infraestructura, sino también cultural, también plurilingüística, también en muchas otras cosas. Y yo creo que con estas bases se puede construir mucho y tirar adelante entre la plurinacionalidad y a mejorar las condiciones de la chen. Y yo creo que están marcado unas bases claras, pero que el momento de este diputado que está aquí serán los presupuestos. Y en los presupuestos sí que será un momento de dir, nosotros hem tenido el cumplimiento democrático de lluitar contra el antifascismo y frenar y aturar el bloque reaccionario, pero nosotros aquí necesitan esto, y si no, claro, ya verán qué pasa. Yo ahí le voy a robar una metáfora a Jorge Moruno, que gobernar es como una bicicleta, si te paras te caes, entonces no puede haber
digamos, no puede haber esa tentación de resistir, de llegar a los ministerios a aguantar. Si tu agenda no avanza, el de enfrente te come. En cierta Sí, pero medida. tampoco voy a ser yo más punky que Bildu en la investidura y di, ¿no me das la 68? Pues no te voto. Claro, quiero dir, o sigui, perquè Bildu ha dado la investidura gratis. Ya, pero En hay, ese sentido. ya, pero hay un punto que es que, claro, a ti la base te tensiona con eso. Claro, Entonces, la base te pide, claro. Pero, claro, tienes esa responsabilidad de hacer o no tambalear encima con los equilibrios que hay ahora. Claro, pero yo digo que en los presupuestos, asti que ya no tambalea, que asti que ya no te chugas la democracia, pero dilo claramente, o la democracia o el sistema representativo, o que vengan cuatro fachas a dite las cosas así como está pasando en Aragón, o que privaticen todo, cuando ya no te chugas eso, ya asti ya sí que puedes presionar de una forma honrada y de una forma ya con los argumentos de van de la mesa. Y en ese momento nosotros, como históricamente ha feito Chunta Aragonesista, en este caso, como diputado del Grupo Plurinacional Sumar, ostras, hasta sí que hemos tenido que posar furos, porque yo no estoy en los ministerios. Yo no estoy de secretario de Estado, no estoy de asesor, no están en ese juego. Nosotros hemos venido a hacer oposición al PP, Vox de Aragón y el PAR, y hemos venido a construir un Estado mejor. Y en ese sentido, nosotros tenim el deber de conseguir cosas en estos presupuestos. Y así es donde nos la chugarén y así es donde yo tendré que valorar muchas cosas. Claro. ¿Cuánto podemos confiar en el gobierno de coalición para que desarrollen una agenda aragonesista? Y eso me pregunto yo. Bueno, es cuestión también de medir Claro, hasta dónde llega la goma. claro. Sí, y lo peor, o lo bueno en este caso, es que yo tengo muy claras las mías prioridades. Durante toda la campaña yo no he mentido a ninguno. Yo defenderé a Aragón por encima de todo. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y si tenéis disciplina de voto y tenéis... mi respuesta es la misma. Yo defenderé, y en el Heraldo, y en Aragón Televisión, y en todos los puestos, yo defenderé a Aragón por encima de todo. Cada cual que lo entienda como quiera. Yo lo tengo muy claro. Y yo tengo solo... Mira, cuando veis todo esto que estás en esta vorágine aquí dentro, lo único que te puedes aferrar es a 2 objetivos concretos y a 4 principios que puedas tener tú como persona. Y yo los tengo muy claros. Y si no lo puedo conseguir, yo tengo herramientas para poderlos conseguir. Y yo estaré muy tranquilo. Hay que jugar la parte que te lo dijo... Las cartas son buenas. Las cartas son buenas, pero hay que saber jugarlas, que dijo Alberto Izquierdo. Hablando un poco también de lo que comentábamos antes, ¿no? Estabas hablando de eso, ¿no? Que en los pasillos del Congreso se habla en catalán, que los diputados catalanes son muchísimos. Yo les charro en aragonés a todos. Sí, Claro. ahí te entenderá Claro, perfectamente. me viene y me charra. Menos el mallorquín, que es de que hablan en mallorquí de Pobla, que esto es Hostia, rarísimo. es un poco más complicado. Y es cerrado, más cerrado, sí. Duro. pero yo estoy aprendiendo tantas cosas. Yo a Vicens Vidal lo amo con locura. ¿Crees que ha faltado pedagogía, explicación para que la propaganda de los catalanes y los vascos nos roban a los aragoneses entrara tan fácil o se confía en la acción de gobierno para que eso se desmonte por sí mismo? Bueno, en cuanto Azcom tenga que aceptar los millones que arriben de ese porcentaje, a ver qué dicen en toda la vez. En ese momento será en plan, bien, sí, pues bueno, son tantos millones, vale, pues bien, vale, pues guay. Pues Venga, está vale, partiendo España. Pues claro, ¿no? Sí. Y, o cuando dicen, se están rompiendo todos los puentes con Cataluña, que hay vegadas que la tele se tensiona tanto, y esto contaba la Bordeta también en el libro, que iba un taxista, oiga, se están rompiendo todos los puentes con Cataluña, y dijo la Bordeta, pues ir en avión. Claro, y digo yo, es que no se puede ser más grande, tío. Fantástico. Nos Te amo, marcamos. de verdad. Y si España acaba siendo un donut, pues tampoco pasa nada, ¿no? O Ya hemos sea, visto ahí a los manifestantes convirtiendo la bandera de España en un donut, pues oye. Exacto. Perfecto. Copia de la España vaciada, por cierto. Hablando de la España vaciada, venimos los del sur de una experiencia política como la de Teruel Existe en el Congreso la legislatura pasada, y la sensación de mucha gente, muchos de ellos que antes votaban a Chunta, Izquierda Unida, Podemos, etcétera, de que para que la agenda del sur del país avance solo se puede hacer desde la representación propia. ¿Cómo piensas afrontar ese problema desde tu actividad en el Congreso? ¿Crees que esta factura provincial de Aragón está en un punto de no retorno o aún se puede hacer algo? En el Sobrarbe no hay pistas de esquí, en el Sobrarbe no hay trenes. En muchas comarcas de la provincia de Zaragoza hay una situación de despobliación similar a la de Teruel. Es verdad, la situación de Teruel es particular y tiene un problema gravísimo en cuanto a la despobliación y un reto demográfico gran. Pero yo en ese sentido yo estoy muy tranquilo porque yo también te digo, yo vengo de dicha tradición de defender que esto no lo ha inventado Teruel, existe.
Son muchos años y de mucha tradición también aragonesista defenden esos problemas de Aragón en los monegros, en las cuencas mineras o en Seiga. Al final es verdad que yo entiendo a la Chen que ha votado a Teruel existe. Es más, yo si ese sido turolense, en muchos momentos yo me la habría planteado, sobre todo con el discurso inicial que feba Tomás Guitarte y cómo construían el movimiento y cómo venían de un movimiento ciudadano también. Hostia, es que es perfectamente comprensible lo que ha pasado en Teruel. Al final es una forma en la que la Chen ha mirado de expresarse, la ha conseguido, pero el problema es que cuando tú no tienes unas bases sólidas en otras formas, quiero decir, yo lo tenía muy claro durante la campaña. Yo no voy a vender los derechos sociales de mi gente por 1 kilómetro más de carretera. Y esta frase va a ser la que yo va a defender durante todo el tiempo, porque el penso de verdad. O sea, que me posen 1 kilómetro más de carretera en Fonz y a cambio toda la chen que treballa en Fonz no tenga salario mínimo, no pueda conseguir milloras en el SMI o en qué me sé yo, en reducción de jornada laboral, o que pueda tener también otras cosas que son de verdad estructurals también, o que nega una brecha de género y no se está actuando, una brecha o una lluita ecologista y no se puede hacer esas ti, pues es que no es lo único que pueden conseguir. Y yo per ixo creo que no hay mucha chen desencantada con ese movimiento. Y creo también que aquí también es humano todo. Y yo, sinceramente, hay mucha chen muy válida dentro de Teruel existe con la que se pueden hacer muchas cosas. He recibido muchos ataques de ellos también. Entiendo que per haber salido, antes no era tal el ataque, pero yo de verdad que yo aquí sí que no iré en avión, que yo quiero tender puentes con toda la chen de Teruel y sobre todo en una estrategia más grande país. Porque ya te digo, porque los problemas son reales. Y el problema que tiene Aragón con Canal Roya, es verdad, es de Canal Roya, con las pistas de esquí, pero el problema que tiene con las granjas, o el problema que tiene con los macroproyectos, o el problema que tiene con los macroparques eólicos o con la despobiación, o con situaciones de no arraigo porque las viviendas son muy caras y los choves no se pueden quedar a los yugás, o zonas tensionadas del turismo como en Albarracín, en Alquézar o en Benás, es que son comuns a todo Aragón. Y así tenían que tener una estrategia de conjunta porque juntos son más fuertes. Ya, pero hay gente que no lo entiende así. O sea, en el sentido de... No tanto por Teruel existe, sino que yo creo que Teruel existe ambicionó ahí como un hueco, ¿no? De reflujo del espacio aragonesista y asaltarlo de alguna manera, izquierda y derecha. Y de esa operación, pues bueno, Aragón existe, pues ha quedado lo que ha quedado y ya veremos dónde es. Pero sí que es cierto que en Teruel... ha desplazado a la izquierda y no existe, y eso fundamentalmente también es un problema de la propia izquierda, en muchos sentidos. Entonces sí que la gente, ¿no?, que ha dado, me da la sensación de que la gente que ha dado ya el paso, que venía de la izquierda, de votar a la izquierda, es como que se resigna a dar ese vuelco, y que si se ha de construir ese aragonesismo, digámosle, de futuro, va a tener que interpretarlo de alguna manera. ¿El aragonesismo del futuro tendrá Teruel o no será? Claro, no, es que al final part del país, part de la tierra, y son part de las reivindicaciones históricas y de las lluitas históricas. O sea, quiero decir, yo también me he criado, como te os digo antes, en un movimiento en el que nosotros fuimos a escuelas de verano y nos iban a Obón, ¿sabes? Claro, y nosotros conocíamos el territorio. Yo cuando he feito reportajes, yo me iba a Teruel, a la provincia de Teruel y a las comarcas de Teruel, y conozco la realidad, y es que te trobas las mismas situaciones entonces puestos. Que yo entiendo que en un momento determinado, y mesco aproveitant esa circunscripción provincial de Teruel, se tire a esa idea de que no hay que una medida más cantonal, un mes de lluita provincial. Pero es que igual no hay que pensar, no hay que tornar al pasado para pensar que las provincias no son la solución. Y más en Aragón. Y sobre todo, aparte... Que tienen comarcas. Claro, que desborda ese espacio. Claro. Como afirmas. Y que hay cuestiones estructurales que atraviesan la realidad aragonesa, pues desvertebración, charramos antes de la deuda histórica, etcétera. Efectivamente. Que... te guste más o te guste menos, si no se solucionan a escala general de Aragón, o hay un proyecto aragonés, tú como provincia, por mucho que rasques aquí, no vas a solucionar. Sí, no sé, me fa pena, os lo digo de verdad. Yo me fa pena todo cómo está la cosa de tensionada. El Concello de Zaragoza podría haber cambiado tantísimo sin haberse visto
otro posicionamiento. Si, es que yo qué sé, si es que, imagínate, si es que Chunta se va a quedar 100 votos de entrar al Concello de Zaragoza. Podemos a no sé cuántos. Teruel existe, va a obtenir, bueno, Aragón existe, va a obtenir un buen resultado. Para ser la primera vegada que se presentaban. Se me ha quedado, no me acuerdo si con 8.000 votos o 9.000. Pero quiero decir, no podem juntar energies quan tots estan lluitant per les mismes coses. Perquè, claro, a jo me fa pena també veure com un movimiento como Teruel existe, dimpués, ara, den apoyo al PP en la Diputación Provincial de Teruel. Perquè dices, es que lluitas per lo contrario. Es que no es lo mismo, es que cuando tú lluitas pel territorio, cuando fas defensa del territorio, no te puedes rendir a intereses que al final llevas lluitant també tú en campaña caciquils, a intereses també oligárquicos. Joder, parece que sea Gallo Costa, que venga de 1912, pero es que es verdad. Claro, yo creo que ahí hay un punto de cálculo, de ponerse a hacer política, en cierta medida. Entonces, ellos se olieron, digámosle, ese girito y por eso pues hubo una turra con la transversalidad en la campaña autonómica tremenda. Lo que pasa que, claro, no fueron tan decisivos como tocaba y ahora, en realidad, tienen una pregunta encima de la mesa que yo no sé cómo abordarán, que quieren ser de mayores. Sí, llegan a mayores. Bueno, de momento gobiernan la Diputación Provincial de Teruel con el Partido Popular y con el PAR y es una fuerza con mucha implantación territorial. Entonces, igual han perdido muchos votos. Sí, bueno, pero tienen 4 años para resolver. ¿Para qué le vas a ofrecer en las siguientes elecciones a la gente? ¿Le vas a ofrecer lo mismo cuando tú ya estás integrado en el sistema? Digámosle, tienes un partido, te has mojado, has pactado. Claro. Me fa pena. Es lo único que te os puedo decir. Que no haya militants que han estado militant en Junta con unas ideas, como el mismo Tomás Guitarte o tantos otros, y veía que le están dando un gobierno, hostias, al PP de la Diputación Provincial. Es que no sé, me fa pena. Y hay gente que me dirá, bueno, pero Junta también apoyaba al PSOE y el PSOE es malísimo, el PSOE. Pues bueno, sí. Claro, pues vale, sí, no pensan igual, pero puedes construir ciertas cosas encara que sigan chicotas, porque si no pasas al no sé, a la nada, no fas política. No sé, yo espero que todo esto se arregle bien y yo la mano tendida siempre a la Chen, porque entiendo perfectamente esa reivindicación. Vengo de un municipio de 900 habitantes y sé perfectamente lo que quiere dir Chen cuando charra de reto rural. Y yo defenderé Totixo con la máxima honradez y con todo el ejemplo y con toda la experiencia también de Teruel existe, porque ha sido una experiencia que ha sido muy buena también, sobre todo para que se feiga belle Totixo a nivel estatal. Porque, es verdad, Chunta ha estado aquí. Ahora mismo Sumar Aragón, y yo como diputado de Sumar Aragón Chunta, están reivindicando todo eso del reto rural. Pero también Teruel existe, ha conseguido que ese tema esté encima de la mesa. Y así, todo el mérito. Y yo creo que hay que ser generosos en todo esto, no hay que ser sectarios. Eso sí. A ver... Profundizando un poco, bueno, no en esto, pero profundizando un poco en Aragón y en la agenda aragonesa, estás en el Congreso, pero no es ajeno a la realidad política aragonesa, es más, intervienes en ella hasta tal punto que acabas siendo más protagonista tú con tus tweets y tus declaraciones en los plenos de las Cortes que los propios problemas de Aragón, ¿no? Te han llegado a llamar indocumentado político. ¡Tremendo! Pero eso sí, por lo que sea tu nombre les cuesta aprendérselo, se refieren a ti como ese diputado que tienen en Madrid. 100 días de cruz llevamos con Azconet y sus fariachis, 100 días de degradación institucional pocas veces vista. La presidenta de las Cortes es negacionista, machista, racista. La tropa de fascistas que han metido en las direcciones generales, iniciar los trámites para la derogación de la ley de memoria histórica un 20N, cerrar unilateralmente la escuela de Caneto. Se fulminan talleres escolares contra la violencia de género, romaredas, toboganes para el Pirineo y, eso sí, mucho viaje a Madrid a charlar de amnistías. Perro Sánchez y dar entrevista a Eduardo Inda, pero muy poco de reivindicar competencias, de histórica, infraestructuras, inversiones y demás para Aragón. El cuadro es tremendo y sobre todo la sensación de que la cosa va a ir a peor. ¿Cómo has visto tú estos 100 primeros días del gobierno de Azcón? ¿Se puede atisbar algo de esperanza ante este panorama? No. No, punto. Claro, no hay punto.
No, es que no, la Chen ya sabe lo que ha votado. Oye, pues las sorpresas que no se las lleve ninguno. Yo el único miedo que me fa es que la única esperanza que poden trobar es lo mismo que todos iban a construir un movimiento. O sea, no només un partido movimiento, como os explicaba antes, sino un movimiento que al final lo que feiga es concienciar a los aragoneses que cuando voten en elecciones autonómicas, que voten en agenda política aragonesa, no votan como reacción a Madrid, no votan como reaccionar contra el sanchismo, porque eso es lo que se va a vender, y eso es lo que hemos feito tanto mal. O sea, cuando voten los aragoneses, que me da igual si me votaz a yo o votez a qui quieras, pero que votez pensan, aquí estoy votando a Jorge Azcón, estoy votando a Natalia Chueca. Si la Chen a veces sabido aquí votaba, en muchas ocasiones, no habría votado a esa Chen o no habría votado. Pero tenían 4 años per davant para construir una idea, primero, de mirar de tendre puents entre tots i d'impués de fer relato aragonès, perquè si no tornarà a passar lo mismo que gobierna el perro Sánchez en Madrid, el perro Sánchez es malísimo el perro Sánchez, y entonces todos los votos dentro de 4 años tienen que ir a matar al malísimo perro Sánchez. Pero que esto no es lo que no puede tornar a pasar. Per això me fa tanta pena tot esto. Perquè si no ves un gobierno de PP Vox en Aragón y ves un gobierno de PP Vox aquí, a ver cómo gestionaban el movimiento reaccionario, del bloque reaccionario y insumiso y que intenta desmontar un sanchismo cuando ya gobiernas tú. Que es lo que creo que le pasará también a Milei. Que a ver cómo gestiona todas esas esperanzas y... Creo que es el menor de sus problemas porque primero se tiene que aguantar a sí mismo. Sí, claro, que eso ya... Pero pero me refiero, contra ese movimiento reaccionario, pues claro, enseguida habría habido en el Estado un movimiento de toda la izquierda que se habría chuntado. Imagínate que hubiesen ganado PP Vox. Estaría toda la izquierda revolucionada. Pero a fe, agenda política aragonesa. Nos gobiernan PP, Vox y PAR. Y yo he venido al Congreso de Diputados a una cosa muy concreta. A 2. A fe política para mejorar la vida de las personas y fe oposición a un gobierno que nos puede destruir todo el Estado de Derecho social y democrático en Aragón. Y eso tienen que tener claro. Les pueda joder más o les pueda joder menos. Pero yo he venido aquí a treballar per la mía tierra y per la emancipación de la mía tierra y para mejorar la vida de los aragoneses y aragonesas. Y si con eso también conseguin que mejoren todas las condiciones de vida de todos los trabajadores y las clases populares estatales, perfecto. Pero yo he venido a treballar per la mía tierra. ¿Crees que te nombran tanto en las Cortes porque les tiemblan las piernas de lo que puedas conseguir en Madrid? ¿O quién sabe que si vuelvas a Aragón puedas encabezar en las próximas elecciones aragonesas? No sé. A ver, yo creo que simplemente pues también pues frustraciones. Unos se llevan de ministros y al final pues están así gobernando un país. Bueno, pues es que igual alguno cuando se presenta... Es que, de verdad... Qué mala gana. El mayor objetivo para un aragonés tendría que ser presidente de Aragón y poder treballar para la suya tierra. Si es que no hay més cosa més gran que tot això. Y claro, pues, pero no sé qué se pensa. Es que de verdad no entiendo por qué me atacan asinas, no entiendo esa relación. Además, Bermúdez de Castro, que yo pensaba que una persona más, como normal, dialogante, tranquila, pausada, ¿no? A mí yo creo que nos han vendido un mito con esa persona. Pues no lo sé, pero que yo voy a conseguir cosas. O sea, quiero decir, yo seguramente pues consiga cosas, no sé cuántas cosas, pero consiga cosas. ¿Y por qué me posan el foco? Y lo que me pregunto yo, ¿por qué posan el foco en el único diputado aragonesista? ¿Por qué? Porque saben que los otros que dependen de partidos en Madrid no lo conseguirán. Porque saben que yo realmente me creo en la mía tierra, porque voy a evitar, como te os he dicho antes, per la mía tierra. Pues es que, pues que posen el foco. ¿Por qué no? Dicen, no, es que el BNG va solo. Para empezar, ya han sacado lo que han sacado. Y nosotros no. Yo soy un diputado también. Intentaré conseguir todo lo que pueda. Y ya está. Si no ves el mismo compromiso que tengo yo, en vez de 1, 7 como los que tiene el PP, hostia, pues otro gallo cantaría. Así es. Es una cuestión de correlación de fuerzas. ¿Ves? Buena anotación de politólogo. De que a Azconet y sus fariachis les quedan los días contados y cada vez les sea más difícil gobernar, también depende de la recomposición de una izquierda aragonesista que le haga frente, ¿no? Como también comentábamos antes, porque la herida del pasado 28 de mayo fue fuerte y dejó un mensaje ciudadano claro de que hay que cambiar el rumbo si no se quiere desaparecer el mapa político. Se viene de la experiencia de un cuatripartito con el PSOE y el PAR, que quizá de tanto mirar al centro acabó por dislocarse por la izquierda y estamos pagando las consecuencias de un gobierno de PP y Vox. ¿Cómo te parece que habría que recomponer esa izquierda aragonesista? ¿Se trata de hacer replicar un Sumar a la aragonesa o hay que hacer un proyecto más propio?
Yo sí que creo que los proyectos propios son los que consiguen bilateralidad con Madrid. Siga, yo entiendo que Nike está... Bueno, se puede trabajar y además estoy trabajando muy bien con toda la chen de sumar de aquí, pero yo creo que también tengo la suerte de que como vengo de iso que ellos entienden también como la pluralidad o la plurinacionalidad, yo manda una portavocidad chunta en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Pues porque vengo de ese movimiento emancipatorio plurinacional que al final es pues una cosa que también tiene que estar representada. No han corrido la misma suerte otros diputados, como por ejemplo, pienso en Rafa Cociño, que también pues tiene esa sensibilidad, pero viene de Asturias, pero no tiene esa bilateralidad. Yo creo que aquí sí que es verdad que tenéis que ver cómo se va a desarrollar al final sumar en todos los territorios. Ya se han configurado, sobre todo en Galicia y en Euskadi, para esas elecciones que les tocan ahora, que serán duras para sumar, serán muy duras en muchas cosas ocasiones. A ver cómo va todo. Y yo creo que, como digo antes, y citaba Anguita, el movimiento de la izquierda estatal no puede pretender arrogarse una posición o intentar dividir o hacer el abrazo del onso, ¿sabes? A todos los movimientos emancipatorios. Al revés, tienen que trabajar de conjunta movimientos ecologistas, movimientos ciudadanos, movimientos de la propia izquierda y movimientos que sigan también pues, emancipadores, como por ejemplo el aragonesismo. Y si todos nos saben posar de acuerdo... nos posan de acuerdo para defender Canal Roya. Están en contra de los macroproyectos. Están a favor también de un mundo más ecologista, más plural, a favor de estados federales. Que quiero decir que uno tendrá un enfoque o tendrá un otro enfoque, pero que la lluita es un 95% compartida. Así es que yo creo que el problema son egos. Y yo no pretendo liderar res, porque precisamente, como digo, el problema son egos. Tiene que ser la sociedad aragonesa la que feiga todo esto posible. Igual no hay que coordinarlo entre unos y otros. Igual no hay que seguir trabajando y profundizar en todo esto. Pero yo pienso que no hay una ocasión histórica, como digo, para Aragón, para conseguir todo esto. Porque tenéis esa representación en Madrid, tenéis esa posibilidad de crecer plurinacionalmente y que Aragón tenga esa bilateralidad. Y a cambio, pues bueno, pues que se pueda trabajar también con Sumar en elecciones generales, en elecciones europeas. Quiero decir que el movimiento Sumar tiene que ser plurinacional. Y tiene que ser plurinacional con federal, con los diferentes territorios. Igual que con Escomuns, igual que con Compromís, igual que con Més Mallorca, igual que con Més Madrid. Pues así hay que construir un movimiento que siga plural para todos. Y yo creo que con generosidad, repito, se puede conseguir, pero de un lado y del otro, se puede conseguir de todo. Y conseguirían mayorías, como por ejemplo el caso de Huesca. Chunta 4 y pico. Equo 4 y pico. Ganar Huesca 4 y pico. Y Alianza Verde Podemos 4 y pico. Entre todos sumaban un 19% del voto. Vox va a sacar un 11%. Si esos 4 partidos s'haguessin enchuntado y esen fei un bloque de conjuntas para las elecciones, habría gobierno de izquierdas en Huesca. Habría que haberlo... O sea, sabemos que uno y uno en política no siempre son dos. No, pero... O sea, a lo mejor no hubiera sido ese. Sí, pero igual sí que entraba... Igual en vez de un 19 era un 15. Muchas cosas, ¿no? Pero claro, con lo malo de los 4% es que tú no arribas al 5 claro, y si no arribas a ese 5 no dentras. Eso está claro. Ni uno ni dos, cero. Y podrían tener representación todos los partidos. Pero bueno, pues es una... Has comentado antes, esto si es off the record lo cortamos, que la gente en Madrid no entiende España, ¿no? Sí, esto lo edito antes. Exacto. No sé si es más complicado hacer federal a Sumar de lo que originalmente se proyectaba. O sea, de hacerla entender no tanto que sea federal, porque federal me puedo considerar yo también, quiero decir, me cuelgo la vitola y ya está, sino creo más bien de que sea capaz de dejar, pues como planteabas, que en las elecciones autonómicas pues haya una cierta autonomía del territorio para construir un proyecto determinado y de, bueno, ser, digámosle, con un frente amplio para encarar las elecciones estatales. Todo esto dependerá... que se sentía mal. Todo esto dependerá de cómo se configura al final Sumar como ese movimiento y al final que dé el salto a convertirse en ese partido. Pero bueno, no sé. Es que no depende de yo. No, y tampoco depende de Escomuns, no depende de Más Madrid. Depende también de todo el movimiento de Chen que dentro en Sumar y que quiera treballar a un puesto o entra a otro. Y no tenim que caer en esos errores históricos de la izquierda, porque si no, pues nos troban partidos nacionalistas o soberanistas que se arrogan así el territorio y se quedan una miqueta en la margin mientras un proyecto estatal crece, un proyecto estatal que no tiene apoyo territorial en concellos, en diputaciones y tal, que crece con un bluff y que vaya con el mismo bluff.
Sí, eso ya lo hemos visto a dónde va. Claro, y lo que no puede ser tampoco es que se generen movimientos federals en los que no haya líneas propias. Los movimientos quiero decir, si no hay partidos que se federan, coño, díxales libertad de que nombren a qui quieran. No vengas tú desde Madrid a ti, tú no, tú no, tú no, tú no, y tú te me quitas también. Esto ha sido un problema. Y yo creo que asti sí que se tiene que ser crítico. Y yo creo que Podemos, asti, quan va sacar Nacho Escartín, el digo claramente, va a fer mal. Perquè Nacho Escartín representaba muy bien todo lo que va ixe... Dentro de que Nacho Escartín a la Chen le puede caer millón o peor. Sí. Pero que no puede venir un partido dentro del Estado y decir, No, fuera, claro. fuera. Esto, el partido no es eso, el partido es esto. El partido será lo que quiere y se echen en ese territorio. Y pro. Buena lección para tomar nota para mucha gente. Hablabas un poco... No quiero que tampoco sea ni No, no. lo digo en un sentido de... Pero que las experiencias al final, que tampoco hay que... Bueno, pues esto ya está acabado, ¿no? Hay que aprender lo que funcionó, lo que dejó de funcionar. Claro, y la Chen no desaparece. Al final la Chen sigue asti. La Chen que ha montado un movimiento, la Chen que ha estado participando en un puesto, está asti. Lo que pasa es que está farta en muchas ocasiones, está cremada. Exacto. Chen de Chunta que está cremada, Chen de Podemos que está cremada, Chen de Izquierda Unida que está cremada, Chen de Equo que está cremada, Chen de... Joder, de tantos partidos que está cremada porque ha visto tantas vegadas en tal tonta baixo, y dices, o sea, pues igual no hay que sentarse y mirar de construir un proyecto con identidad propia, pero que sepa colaborar en proyectos confederals. Es que yo no lo veo tan difícil para las europeas el Fentoz. Exacto. No sé. Lo has comentado ya un poco, o quizás suficientemente, no sé, pero pues si quieres un poco profundizar en ese proyecto aragonesista que pudiera haber, sobre qué ejes debe pivotar y a quién o a qué sectores debería apelar. Meter etiquetas a las cosas siempre, bueno, pues ya veniendo de la tradición de la transversalidad, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, ejes, pues yo creo que está claro. Yo creo que aquí todos comparten las lluitas ecologistas. Un ecologismo que también el ecologismo tal y como lo entienden en Aragón. No me puede venir un tío de Madrid a decir, no, es que mañana se cierran todas las granjas. Todas. Las macrogranjas, las granjas pequeñas, las granjas tal, todas las granjas se cierran mañana. Aragón al día siguiente en la ruina. Sí. Quiero decir, por supuesto, no hay que lluitar contra las macrogranjas, no hay que lluitar contra la concentración de o de granjas que pueden constituir totixo, no hay que lluitar contra muchas cosas, pero que no se entiende muchas vegadas la Aragón dende Madrid. Ixe el problema, que se tiene que entender y que no saben lo que ha pasado en Huesca, no saben honesta Huesca en muchas ocasiones. Quiero decir, y con esto es que al final hay que entender que no hay mucha chen pues que vive en el territorio y que necesita industria en el territorio y que no hay focos de industrialización que sí que tiran, como el corredor del Ebro, pero que no hay que extenderlo, que igual no hay que sacar las universidades, ni hay que sacar la Universidad de Zaragoza y meterme cosas en Chaca, o meterla en Andorra, Teruel, quiero decir. Pues, sí, sí. Un hay que desplegar millor las infraestructuras del Estado per un lado y después no pueden ser descentralizados de cara al Estado y no solo de cara a Zaragoza. No hay que tener también en cuenta esa realidad única que vive Aragón de despoblación. O siga, al final tenéis que construir, yo creo que una polarización, bueno, al final, al grano. Ecologismo, el compartir todos. El feminismo, el compartir todos. Lluita contra la LGTBofobia y apoyar el movimiento LGTBI, el compartir todos. Así que al final el punto aragonés en esto también el reto demográfico, el compartir todos. En todo esto el compartir todos. Es que no yo. Y luego uno pues será más aragonesista, el otro será menos aragonesista, pero al final son todos aragoneses. Y punto. Y cada cual vive su realidad en el punto en el que vive. Y tú puedes ser muy aragonesista en el barrio de las Delicias o puedes ser muy, muy aragonesista en Graus. Y al final cada cual vive su realidad, pero todos son clases populares aragonesas que se tienen que organizar de una forma u otra. Claro, ahí está, digámosle, ¿no? El romanticismo. Había algunos que planteaban estos días por Twitter, ¿no? De igual pues la cuatribarrada o las cantas de Carbonell, la Bullonera, la Bordeta, etcétera. Igual ahora no apelan a nadie, ¿no? Que habría que... este es un debate que, por ejemplo, en Compromís también se dio, de hacerlo como un aragonesismo más pragmático, con toda la carga que tiene esta palabra, pero en el sentido de vincular el avance de derechos y libertades con precisamente ese espíritu, ¿no? Esto también lo va a decir en la primera entrevista. A ver, yo va a decir, el planeta, todo el mundo entiende que el planeta va antes que Aragón.
I el planeta tiene que ir antes que Aragón pa tot, perquè si no hay planeta, no hay Aragón, no hay Aragón, primero de tot. Pero precisamente, yo entiendo el aragonesismo no como una bandera, no como ni siquiera la estrelada, no como la bandera cuatribarrada, ni siquiera como la nuestra historia, ni siquiera como la nuestra cultura. El aragonesismo es lluita per que los aragoneses y las aragonesas puedan conseguir acercar el poder al suyo territorio, que puedan tener un hospital en Alcañiz, que nosotros tengamos esa soberanía para poder triar qué querían fe con los elementos que tenían, que no son los mismos elementos que pueden tener en Madrid. ¿Qué fen con la nuestra tierra? Que si querían fe una educación en este tipo o en la otra. Que si en la educación de Aragón querían explicar la historia de Aragón, o no la querían explicar. Que si necesitan un hospital, y Moscal, un hospital a Sallén de Gallego, o a Castanesa, o a Alcañiz, o Onseiga. O sea, al final, el aragonesismo, para yo, repito, yo conseguí que los aragoneses puedan tenir totes aquestes lluites cubiertes i que poden millorar els drets socials, la justícia social i que poden haver una vida millor pels aragoneses. I això és aragonesismo, preocupat per la tuya gent. Ni banderes, ni himnos, ni res. I això és una cosa que està de zaga. Això és un constructo cultural que igual que existe España, pues existe Aragón. I és una cosa que tu en compte has trobat ja, feita, que se puede querer el Pirineu, se puede estimar el Pirineu y se puede decir, yo soy muy aragonesista y a yo el Pirineu me encanta, perfecto. O sea, yo soy muy aragonesista y las cuencas mineras, bueno, millor que n'hay. Es verdad que s'ha vinculat molt al Pirineu, també l'aragonesismo, i jo crec que n'hay que fugir d'això. I això no és Aragón tot. Però, claro, al final n'hay que acercar-lo, n'hay que tenir soberanía, patria, que se fa con los recursos que se tiene y para poder millorar la vida de la gent. Y tenir esa democracia cerca del pueblo. Y con esa democracia cerca del pueblo, tria. Yo creo que això, el aragonesismo, creo que el compartim tot. Transversalidad, ¿eh? Bueno, transversalidad, pero desde la... Y Sí, tío, no, hombre, no la transversalidad de otros. No me pongas aquí un concertado en fond. Ahí yo voy. No te lo van a poner igualmente. Claro, porque no es rentable. Exacto. Me meterán en Zaragoza, claro, qué remedio. Claro. Y esa, digamos, agenda aragonesa, ¿crees que se puede hacer de la mano de un PSOE aragonés con olor al lambanato o hay que aspirar a sobrepasarlo? ¿Qué potencia hay para ellos si se abandona la lógica automática de salir a buscar un pacto con ellos? Pues si nos miran a nuestro alrededor, la posibilidad existe. Y no només en Euskal Herria. En País Valencià también existe. Y si se sabe fe, se puede conseguir perfectamente. El límite es el cielo, amigos. No, pero yo creo que cuando se fan las cosas bien se puede conseguir. Quiero decir, si tú tienes las ideas claras, tú puedes tirarte de banco con esa idea, porque al final, en muchas ocasiones, el PP de Lambán, o sea, el PP, sí, eso, exacto. El papel de Lambán. El PP de Azcón y el PSOE de Lambán se diferenciarán en pocas cosas en Bella Vergada. Igual tampoco no hay que ser la muleta siempre. Si tú estás en un proceso de crecimiento, igual tú dices, sí, yo te apoyo el gobierno, te doy el gobierno, pero no dentro. Y si tú haces las cosas mal, la posición te la faré yo y te la fará el PP. Y ya está. Igual no hay que entrar al gobierno. En un momento determinado de crecimiento de un movimiento político, como va a hacer el principio Compromís, como va a hacer Bildu también, quiero decir, al final tú estás representando una cosa que no es lo que te trobas davant. Y el caciquismo y la oligarquía no hay que reventarlos, cosa que diva Costa en 1912 y diva o se reventa el caciquismo y la oligarquía o tendremos una guerra civil y tendremos Borbones para siempre. Costa, 1912, el podés buscar en el discurso del Congreso de los Diputados. Toda la razón. Tenían que ir a aspirar a eso. Porque al final tenían que ser las clases populares las que tomen el poder. Y así, uno u otro. Y ya está. Y ya estás. Y ya estaría. Y ya estaría. Hasta aquí. Hasta aquí Corte. Radio Monotes. Corte, gente muy peligrosa. Que yo tengo las ideas muy claras, pero luego explícalo, ¿sabes? Es que yo qué sé. La pedagogía y nada, es difícil. que me criticará de un lado y del otro. Perdí todo lo que he dicho en esta entrevista. Me va a matar. Te iban a criticar igual. así que por lo Seguro. ¿Qué menos. remedio? Ya para ir Pero no te digan, deja los porros, No, veis, y yo no tengo tú problema. sigue adelante. Eso se lo dicen a David en los haters de Radio Monotes. ¿Sí o qué? Sí. Hostia. Tenemos ahí un club de haters interesante. Desde que David está por las mañanas con el cafecito Monote, está increciendo. Maravilloso, espectacular. Para ir cerrando ya la entrevista, Jorge, la última en Radio Monotes siempre va sobre un escenario de futuro y en esta ocasión no iba a ser menos. Habitamos en un Aragón expoliado, colonizado, aculturizado, puesto al servicio de los intereses de las oligarquías cipayas aragonesas, así como
de lo que manden en Madrid. Ser la pila de España y Europa con las renovables, un desierto demográfico para meter cualquier cosa en el territorio, hacer del Pirineo un parque de atracciones a base de toboganes y pistas de esquí, macrogranjas, macromataderos y alfombra roja para las multinacionales Amazon, Microsoft o la que toque para abaratar costes a base de servirse de nuestra agua, luz y las condiciones laborales de nuestra gente. Una desesperanza que se mitiga en parte con el surgimiento de un movimiento cultural, fundamentalmente de reivindicación de que otro Aragón es posible y que se pueden hacer las cosas de otra manera, sobre todo para la propia supervivencia de Aragón y de sus pueblos. ¿Podemos albergar esperanza en el futuro de Aragón con estos mimbres? ¿Cómo darle alas a este incipiente movimiento y que se transforme en una potencia política que sea capaz de cambiar Aragón? Siempre hay esperanza. Yo en eso lo tengo muy claro. Siempre hay esperanza. Y más, Inés, en un momento en el que no hay un caldo de cultivo joven, que se veye, que yo el veigo, que el vivo, el siento, está en grupos de música, está en los movimientos ecologistas que ya han pasado por encima de lo que es la propia Canal Roya, está en la carrera, está a favor de la llengua, está a favor de un otro Aragón, efectivamente. Y yo creo que asti no només un caldo de cultivo en la Chenchoven, sinó un bagaje també. Ibas a Bullonera, Carbonell, la Bordeta, Ixorrai, tenim també la Ronda de Voltaña. Tot això ha permeado també en toda la sociedad. Y ahora esta Chen, la que tiene que trasladar y la que tiene que construir movimiento. Y pienso que están en un momento... en el filo. Y yo pienso que el mismo momento que va a poder vivir Compromís antes de néixer, que va a poder vivir ese mundo cultural, musical, valencià... Y bueno, y continúa. O sea... Y continúa. Pero yo digo, en ese momento en el que tot van néixer y que van crear todo esto, con las suyas cosas a favor, las suyas cosas en contra, también tienen la experiencia de lo que está pasando en Nafarroa y cómo se está organizando todo. Están viviendo, teniendo de verdad un momento muy importante de todo esto. Problema. Aragón es un lugar, un país, una tierra muy diversa y muy gran. En Aragón caben 7 euskadis. Esto se lo edito también a editores, te dan su fecha. En Aragón caben 7 euskadis. ¿Qué pasa? Pues que hay chen que viven chicos yugas, que podría organizarse para hacer cosas, pero no tiene esa estructura y los problemas comarcals muchas vegadas no superan lo que es la escala nacional. Y eso provoca que no haya desesperanza en movimientos de que lluitan per la tierra y que lluitan per la defensa del territorio. No hay que dar una estructura a todos esos movimientos, no hay que dar una fulla de ruta común a todos esos movimientos, no hay que apoyar los unos a los otros, no hay que crear unas herramientas que permitan, como también son los partidos políticos, pero también son las asociaciones, también son los movimientos. Un partido político tiene que ser una herramienta al servicio de un movimiento. Y así, con esas herramientas se pueda construir un partido, un movimiento, y se pueda construir lo que te os digo antes, una sociedad que pueda permear con las suyas ideas en todos puestos, en despachos de abogados, en sindicatos, en la industria, en oficinas que haya en Huesca, en Zaragoza, en Teruel, en las reivindicaciones per la montaña, en las reivindicaciones en la vida. Es decir, muchas vegadas lo que han visto es que se construyen como una idea de lo que es la democracia, y esto es la democracia y te viene dada, y son la democracia, un movimiento pues que simplemente se vota cada 4 años, parlamentario, y tú eliges entre cada cual y cuál es peor que el anterior. Y al revés, nosotros teníamos que construir lo que diban Guita, una república o como se dice también, una democracia real, en la que haya un proyecto y un movimiento que al final garantice que permee esa democracia en la vida diaria, en el treballo, en asociacionismo, en chuntamos, porque también vivir en una sociedad individualista, una sociedad burbuja, bambolla, en la que lo que han provocado es divide y vencerás. Dile a la Chen que no hay esperanza, ni a los jóvenes especialmente, ni medioambientalmente, no hay esperanza. El planeta se va a la mierda, búscate tú lo tuyo, intenta sobrevivir. No tienes esperanza, no vas a encontrar nunca un piso en condiciones ni una casa en condiciones. Al final tienes que volverte un egoísta, vuélvete un megabro que al final lo que pueda conseguir es dinero para él y para su familia, porque tú tienes esa responsabilidad. Si no eres un ganador, es que lo que eres es un perdedor. Contra esa sociedad que desarraiga la Chen de la vida, del territorio que pisa y de la realidad que vive, contra esa realidad lo colectivo, la unión. Y así el movimiento nuevo que se cree, ese movimiento aragonés, tiene que ser puntero, tiene que ser un movimiento moderno y tiene que ser un movimiento que permee en toda la sociedad de una forma ecologista, feminista, teniendo en cuenta el reto rural y pensando también en toda la Chen que vive en el territorio. Huesca, Zaragoza, Teruel y todas las comarcas.
¿Dónde está el partido? Eres tú, ¿no? Aquí está. Pues me parece un cierre de entrevista con fuerza, un buen cierre, un buen broche. Hasta aquí la turra Monoter. Jorge, te dejamos estar ya, no sin antes proceder a darte... bueno, claro, los presentes te los hemos dado... Bueno, quedan cosas. Me han regalado Claro, la camiseta de Radio Monotes. Cuando aquí con todos hemos regalado... vosotros. Los presentes por Una camiseta, pero vale. aquí hay más Opa, Hemos físicos. traído más cosas. Una tote bag, un unboxing. Pero hay cositas, Como tallas, provincianos que pegatinas visitan la gran urbe. de la primera temporada. Oh, me La primera encanta temporada. esta, tío. Y más con la Torre Outlet, ahora que mola tanto la Torre Outlet. Exacto. Espera, que no puedo, que me sobra, me faltan manos. Me faltan manos y... Una camiseta. ¡Oh! Sí. ¡Epa! ¡Oh! De la cuarta temporada, ¿no? Sí, de la temporada pasada, Sí. de la cuarta. ¿Quién es vuestro Bueno. Chandler? Yo creo que Julián. En realidad yo creo que el que más comedia hace es Julián. Menos mal que tenemos la Monotes. Exacto. Unas pegatinicas. Estas Para que te pegas guapas. por ahí, repartas unas chapas. Chapas. Buah, perdón, es que me he cambiado de micro, voy dándole vueltas. Nada, pasa. ¿Qué pasa? Energía turulense para casa. Exacto. Expropiese. El otro día le dijo a uno de Sumar, bueno, pues tú sabes que Aragón ahora mismo es autosuficiente energéticamente, que si nos las expropiamos todas, esto nos lo quedamos y os empezamos a vender a España toda la energía, ¿qué pasaría? Y me mira así y me dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ha pasado esto? Expolio de Aragón, guapísimo. Y me has dicho que teníais una cosa más. Sí, tenemos una cosa. Tenemos dos. Una es un reto que luego iremos y otra es una sorpresa. Muchas gracias. A ver si te suena. Esta vez no es física, es sonora. A ver si te suena esto. A ver si se escucha. Jorge guapo, así la fumiga. Ara que ja eres un tipo important en el Congrés dels Diputats, no t'oblides que tenim una paellota pendent així al País Valencià. Una abraçada molt gran i torna pronto a casa. Artur, voy a buscar la conversación, te voy a matar. Me dice, van a venir a Zaragoza, una paella un día con el Ixabre, no sé qué, con el veranet, l'estiu, papi, allí en Valencia, tal. Y yo digo, bueno, claro, sí, joder, por supuesto. A una paella no se le dice que no. Claro que no. Y de repente, hostia, ¿qué día te va bien? Y yo, mira, pues el 26 tal de septiembre. Artur, ¿están en noviembre? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Es que aquí como las palabras, he paixado a Valencia 2 vegadas en el último mes y en cara no he visto res. Y no estaba. La paella, Artur. Y que se vais esta 80, a ver si quiere. Hombre. Nosotros A nosaltres una agafa... todo lo que sea, no trabajar y comer, hacemos el día, ¿eh? Montamos Hacemos el día. una paelleta ahí. Encara fa bon horatge, a València. Fa buen horache. Sí, sí. La de Expolio de Aragón, prometo, aquí, delante de toda la gente, que me la pondré en alguna cosa. De hecho, claro, tenemos que hacer uno también. Hicimos uno de Colonia de Aragón. Por cierto, nos han copiado un meme, ya te lo digo. Vaya. Vergüenza de Aragón. Lo he visto. Pero bien, o sea, que la voz se difunda. Exacto. Me gusta. Generosidad en el movimiento. Exacto. Eso, nosotros Creative Commons. Bueno, el tercero es un reto, ¿vale? Nosotros sabemos que... ¿Pero qué es esto? ¿Escampar la boira? un poco, sí. Hemos aprendido... Generosidad, Jorge. Hemos aprendido de los mejores maestros. De la resistencia, ¿no? Nosotros, broncano, Aragón, broncano. Hostia, ¿qué es esto? Calla. Sabemos que actualmente tu relación con Keisio no está pasando por los mejores Que sí, momentos. joder, que no va mal. Y nosotros queremos ser brigadistas de la paz. Vale. Entonces, en algún momento de nuestra vida, de nuestro multiverso, Keisio se cruzará en nuestro camino y lo entrevistaremos. Vale. ¿Vale? Entonces, yo creo que puede ser un buen momento para que firmes eso. En plan dedicatoria, algo así, ¿sabes? No sé si tenemos por ahí algún bolis. Sí, creo que tenemos por aquí bolis. Bueno, sí. O si no, por detrás, para que no... Le pongo todo. Ahora, ¿le pongo todo el haciendo lo nuestro? Fumo petar nuestro con los porros, canautos, pedras macas, fumo chinos, petrolos, placas de gostolos, fumetos, Tú, socorro. lo que piensas me es que- gusta mucho que la gente sepa que me la sé, o sea, es que yo qué sé, ¿sabes? O sea, Hombre, eso es un mérito, ¿eh? Porque... a Javi. A Javi. Gracias por Aquí teniendo el boli. invitarme a los cubatas
en el Moonlight. Está muy guapo. Cuando quieras. Nos echamos esas cañas que me prometiste. Como el Artur. Que la gente promete, pero... Demasiadas promesas, Incumplidas. Gente de la música, es que Son gente... gente seria. Eres un ídolo. Gracias. Voy a seguir, por defender que eras aragonesista. Porque ser aragonesista al final, pues es una cosa que puede... Es muy fluido esto. Aragonesista... Aragonesismo fluido. Gracias por defender que eras aragonesista en Twister. Cuenta conmigo para lo que quieras. No se lo voy a poner. Y como dice Casey, no, como dice Sohai, paz y... ¿Cómo era? No, salud y paz con hielos. No ¿Era así? No me acuerdo. Pues si no me la robo. Salud Y... y paz con hielo. Pues oye, desde aquí, Isio, ahí lo llevas. La turra. La turra, la paz. Nosotros cumpliremos el objetivo en algún momento. Así que bueno, hasta aquí las sorpresas. Hasta aquí las Las sorpresas. cositas. O sea, Pues ahora ya... Porque, pregunto, lo de los adoquines. no, los adoquines es que lo hicimos para otra cosa. ¿Quieres adoquines? ¿Despedimos el programa con un adoquín en la boca? Vale. No, sí, es mucha molestia. Me parece bien. Sí, los ¿Dónde pillo. estaban? No Julián los tiene fichados. Que no me quiero yo. Es que me gustaría regalarle un adoquín a alguien de por aquí. Porque es como es. Yo creo que el adoquín ya es más el humor somarda de decir, Yo creo cómetelo. que vamos a hacer una Jódete. cosa. Abandonamos, nos metemos un adoquín en la boca, cerramos el programa Y vamos aquí a hablar con Chema Guijarro. y dejamos la caja y va repartiendo por aquí. No, hombre, pero que me parece feísimo que me ¿Por quede qué? yo con un, Si esto- un si- regalo tan zaragozano. Viniendo de Teruel está un poco feo. Pero Sí, es un poco feo porque en realidad la performance fue esa. me podríais haber traído el jamón de calamocha este que tienen ahí en la entrada. Te podríamos traer... madre Dulces mía. tradicionales, 1949. Jaiso. Buenos años. Bueno, exacto. Cuando la vida, claro, cuando existía la seguridad social, los primeros pantanos, la vida. Primeras sensaciones. Bueno, es un caramelo, ¿no? O sea, un poco tiene. Venga, presenta. ¡Opa, que había un texto! Hombre, claro, eso siempre va con... Dos cosas en la vida... Dos cosas en la No me lo puedo vida creer. de un valor incalculable: oír cantar una jota y el beso que da una madre. Esta noche voy de ronda y escalaré tu balcón. Prepárate, maña, la rosa de tus labios es sazón. Muy bonito. Poeta, ¿Ha dicho la rosa de tus labios es Azcon? es sazón. Pero que este guapo, Bueno, pues ahora sí que sí, con este adoquín en la boca. Vale, Estoy jodiéndose el programa, chicos. No. está bien. Siento Es que empieza muy bien, a mí me genera ya... Vale. Si quieres ser buena suegra y de nuera alabada, ten la bolsa siempre abierta y la boca bien cerrada. Hostia. Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo. Por si acaso resucita, que se meta más abajo. Me ha recordado las rimas. ¡Qué barbaridad es esta! Me ha recordado las rimas entre Hitor Esteban y Mariano Rajoy un poco. Un poco. Bueno, la J. El mío dice: Aragón está de fiesta y canta con buena voz. Sujota al señor San Jorge, nuestro glorioso patrón. Muy bien. Tú mira el mapa de España y busca su corazón. Dios, no. Arriba, en el lado izquierdo, encontrarás Aragón. 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 Pues ahora sí que sí, con estos adoquines y sus rimas, No podía acabar peor. se acaba el sufrimiento monótono. Jorge, muchísimas gracias por acogernos en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, lo hemos dicho, pero estamos en la sala de reuniones, ¿no? Del grupo de la dirección del Grupo Plurinacional Sumar. No me Ya, dejéis ya. adoquines por aquí. Exacto. Vamos a dejar, como en los hoteles que te dejan un bombón en la almohada, pues aquí en los asientos. Lo hacemos. Eh, Lo hacemos. Vale, lo hacemos ahora.
Muchísimas gracias por acogernos aquí en el Congreso, por enseñárnoslo, por tu amabilidad y por recibir esta primera expedición Monoter al Congreso de los Diputados. De nuestros mejores sueños pensábamos que un día grabaríamos un programa aquí en Madrid. Esperamos que te lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Súper bien. Que se diga la primera de muitas. Ojalá. Especial y todo. Eso es. ¿No? Bueno, pues dejamos a Julián. Julián en este transuto, en este viaje temporal y espacial entre Madrid y los estudios centrales Torre Radio Morotes. Torre Radio Morotes, el despatch. Se ha perdido. Y ahora nos hemos quedado solicos aquí. No. Con Ana. No. Bueno, tenim a les gates, no sé si les vegeu. Ahí están. Están ahí confuses. Perquè no veuen al Julián. Claro, se han quedado ahí un poco. Bueno, llega una entrega más de Les Veïnes de Sí, Ana Martí cada mes. Tus mejores crímenes. Bueno, però abans de tot, no mos passem de posar l'entraeta. La entraeta, ahora ya. Dale, vinga. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de capi, van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, pel contrari jo i la clica, en el bar de la tia xica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, llonganissa, deixa ja de Televisa, en un portal tira... Atén-me, estes ulleres què volen dir? Estes ulleres què volen dir? Estas ulleres son únicas para, teóricamente, no de un pijo, No. Entre que està més cego que un gat d'escaiola i les ulleres que dices, Pues veus al sol i ja te quedes cego, te quedes Exacto. hermana muerte. Del Alehop. Alehop patrocina tus mejores cegueras. Ale, Alejandro. Ale, Alehop. Bueno, Tal pues cual. estas son las gafas exclusivas de Cafetico Hotel, pero claro, es que con esta música que viene aquí, no, por favor, hay demasiados cables y demasiados botones, Lenny, pero es que no, por favor. Va passar, Jusas, efectivament. Bueno, pues no l'esteu veient, però està per darrere de tot que això. la van a Està a ver, esta altura. Sí que la van a ver. Has ahí. acabado. Una horita. Pues son exclusivas para arrancar bien las mañanas, porque la realidad aragonesa hay que afrontarlo en modo rave. Modo rabia o modo oscuridad Exacto, total. porque es la oscuridad total. Por aquí una cola de gata. Una cola. Y bueno, pues eso, pero me las he puesto porque con este ritmazo uno se viene arriba y es imposible que no se deje llevar por la fusividad. Jo me vull fer unes ulleres d'ixes per la secció. Pues. Què és això? Esteu tots així... Ah, un poco de merchandising. También saca a Little Maradona otro día, pues saca... Però Maradona no el veneu. No. Bueno, el sortecheu, Y que no el veneu. Bueno, y sí. les ulleres tampoco les venem, las sorteamos de vez en cuando. I algú ha guanyat aquest sorteig? O El sou de la- rollo com és de la... llévate una caravana camperizada de estos que se va a Claro. posar súper de moda Nosotros hacemos llegar nuestras recompensas. i ningú guanya. Nosotros No hacemos... li guanyen followers. ¿Vosotros guanyeu followers en dos sortechos? Bueno, algunos. Hemos ganado más por otras cosas. ¿Ah, sí? Bueno, vosotros son mes de guanyar haters, posiblemente. Bueno, el otro día en YouTube te voy a leer los que nos han dejado. Te voy a leer porque... ¿Me vas a hacer un moliendo gordo a mí? No pretendo, pero como me la has puesto a huevo. Te voy a leer solo unos poquitos. Dale. Unos Vale. poquitos. De hecho, estuvimos hablando de Argentina y por lo que ¿Pa sea... bueno, para variar, en Radio Bonotes no se habla. Ah, Milei inestable es lo que tenemos como presidente aquí en España. Payasote, si tú no has visto un nodo ya en Lluvida. en lluvida, que bilingüe. Jo crec que en posar el Ju han dit, buah, bilingüe. Seu. Se encarnaría Franco en estos sanchistas al desterrarlos españoles, españolas. Franco ha vuelto. Efectivamente, fascismo nunca se fue. Fascismo imponer ideas por medio de la fuerza física o verbal / gusto.
Però esta gent Lo ha que provat hacen- alguna volta gramàtica? Lo que hacen los zurdos. ¿Turdos? Zurdos. Y luego, pues bueno, hemos tenido por ahí algunos más. Otro día que vinieron aquí. Vaya pintas tienes. Deja los porros. Deja los porros! Gracias por preocuparse por nuestra salud. Això està molt bé. Pero Està molt bé. deja los porros. Di no a les drogas. Exacto. Algo que va molt bé decir- pel cas que anem a parlar avui. Exacto. Mi enhorabuena por tu bien aprendas dónde está la frontera. Los subcampeones solo sabéis dar por culo. Mucho ánimo. Qué pena de política izquierda en este país. Lo arruinan y lo aplauden. Però que la política d'Esquerra no estava ja arruïnada? Pregunto. Bueno. On diu esti? Pregunto. Hay gente que... Hay gente que pensa que encara se pot salvar algo en esta vida. Hay gente que se piensa como una izquierda. Això dic jo. Esta gent. No precisamente, porque esta gente son los trolls de la ultraderecha. Bueno, claro, sí, son los que más dicen hay comunistas, que hay comunistas, que hay comunistas. Y cuando hay menos comunismo en toda la historia, ¿sabes? Dicen, ojalá hubiera comunistas. És la mateixa gent que s'encara a la policia dient-li que són les 11 de la nit i que té dret a manifestar-se. I és com de, carinyo, tu te'n recordes d'esta llei que n'hi ha? Igual, la llei Mordassa i tot això. Llevan 13 días o más. Que somos de los tuyos. Es rollo como... Yo me recuerdo molt de la cançó d'Orxata de que soy compañero, coño. Bueno, pero eso es de un vídeo real. Bueno, sí, bueno, però jo ho associo a la cançó d'Orxata perquè soc horchatera, ja està. Bueno, no pasa nada. No, Pues això es un que soy compañero, coño. pero que llevan más de 10 días manifestándose con convocatorias que no son legales, quiere decir que no las comunican previamente. Bueno, Mira, pero ahí que no son pasa nada. legales. Prueba tú a hacer una cosa de esas. Bueno, Bueno, es la vida. en fin, las cosas al turrón. Lectores, que yo no me gusta hablar d'això, que a mi això m'avorreix. Exacto, vamos al turrón. A mi Vamos al no turrón. esta turra. Bueno, torne Què nos traes hoy? Esta volta m'estic arriscant perquè és un cas aragonès. Saps el que passa? Que he descobert que sobre els casos valencians tinc possiblement zero respecte a la gent, però com vosaltres sí que feu una feina d'entrevistar associacions i a gent i tal, o sigui, que es doneu publicitat, me dona respecte perquè per si claves literalment la pata en un cas, que Pero- òbviament vos pregunta abans, saps? Si lo haces por nuestra reputación, no tenemos ninguna. No, a mi la vostra me si dona igual, al igual que la Por meua, eso. però ho dic per la gent a la que heu entrevistat en el seu dia i que té un paper important i de més que res per ho dic perquè n'hi ha casos que jo haver volgut parlar i no ho he fet per lo que n'hi ha darrere i tal. O sigui, no ho dic en plan males ni res, o sigui, que tot el respecte, però això estic dient jo que els casos aragonesos possiblement els tinga jo un poc més de respecte, se me faran més curts i no clavaré possiblement tantes burles com ho faré en els de casa, perquè a mi els de casa me la suben, literalment. Pues ya lo metemos aquí nosotros. Saps? Per això, vale? I això, bueno, pues esta volta se anem cada amunt per Mariola? No. No. Se anem cada amunt i arribem fins a Osca, a Insa. La INSA, sí, en aragonés. Bueno, a Ins? AINSA. AINSA. AINSA, sí. Bueno, con pero ¿no? lleva AINSA. artículo antes. La INSA. La Insa. La INSA. La Insa. Vale, pues esta me l'apunté. Ho intentaré dir-ho, vale? Eso decía. A veure, bueno, comencem. Possiblement la gent que és dels voltants coneixerà el cas, n'hi ha gent que no, perquè és cas antic, no és com el cas de Patrais que va passar en el 2017, crec recordar, Sí. i este és un poc este és més antic. Però bueno, anem allà. Vamos allá. Caso 2. Capítol 2. ¿Quieres que Important. pongamos música de misterio? No. Capítol 2. El cas La Insa. M'encanta com que sempre és... No. No. Ho deixa claríssim. Bueno. Es lo que hace falta. És 28 de desembre de 1995. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.
Vaya, fue, bueno... Y lo que pasó te Y lo sorprenderá. que pasó te sorprenderá. Perdona, clica. Sí, sí. Dame más, por favor. Ese clickbait, dame más. Vale, és la Insa, La Insa, o la Insa, Insa, puedes dir Osca i fa fred, perquè és 28 de desembre i és Osca. Ha de fer fred per collons. O sigui, igual que un 15 d'agost a València ha de fer calor. És la llei de Murphy. Exacte. Val. Per a gent de València, que no conega, Aïnsa és un poble de la comarca de Sobrar, amb 2.158 habitants aproximadament, que és el que diu Google. Val? No m'ho he inventat. Según el último recuento. Que sí, de fet, era del 2018, crec recordar. Sí. Que damunt ho he reconfirmat abans de gravar. Per si de cas. Sí, perquè he fet ahir la revisioneta i ho he reconfirmat. Val. On trobarem l'hostal Pirineus. Allí hi estarà Carlos Vizcasillas Coronas, fill dels propietaris i cuiner del restaurant. Treballava allí. Carlos és un jove de 24 anys. Són les 11:30 de la nit, acaba la jornada laboral a l'hostal i decideix anar-se'n a fer-se unes copitas al restaurant La Parrilla del poble. Siempre, Aragó, siempre hay en muchos sitios un restaurante que se llama La Parrilla, porque en Teruel también. Sí, La Parrilla, en Terol, on? Bueno, es que... O ya On dius que me duras a almorzar y mai me dus? No. A ese sitio mejor no ir por las condiciones de salubridad. Bueno, Ya también. hem anat a... No, que creo que ya está cerrado. Este lloc, per lo que he vist en Google, té molt bona pinta, cal dir. Ya, pues no, De fet, en si el poble m'ha paregut molt, molt bonico. Hombre. Acaba la jornada laboral, són les 11:30 de la nit i se decideixen a fer unes copetes al restaurant La Parrilla del poble. Allí es va trobar amb uns amics fins que van decidir canviar de lloc i moure al pub Cadillac. Cadillac. Mai va arribar. Mai va arribar al pub. O sea, de las copitas. De les copetes al pub, ahí va passar cositas. Ahí varen passar. Bueno, fan la denúncia, activen dispositius per a buscar-lo fins que el dia de Cap d'Any, 31 de desembre, uns caçadors de voltanya, vora les 9:30 del matí, varen trobar algo per la finca del doctor Pla. Ojo a la finca, que según Google també, chapó. ¿Pero la finca es visitable? No, te amo. Vale. O sea, és una... Ni a casa i tal. Pot ser que trobaren la llei de benestar animal? No. Trobaren sang. No me extrañaría que alguien de los locos estos en Aragón, es que hay mucho redneck en plan de quemar, o sea, en plan, no me extrañaría de que encontraras la ley de bienestar animal quemada ahí de ¡oh! ¡Quieren controlarnos! ¡La Agenda 2030! Son la gent de nos fumigan. Exacto, sí, Efectivamente. están, sí, de hecho lo llevaron al Congreso y todo, a los cortes, estan ¿no? bé. Bueno, pues trobaren sang. Lo fort de tot és que la varen veure dies abans. O sea, abans del dia 31 varen veure la sang, lo que passa és que pensaren que seria d'un porc senglar. Però al enterar-se de tot el tinglau que n'hi havia, les seues neurones varen fer rotllo fusió i diguen, espera, no siga què. I donaren la veu d'alarma de que hi havia algo. Allà que van els agents i es veu que a la finca n'hi havia un pou. I dins estava el cos de Carlos surant a l'aigua. Bueno, el cos presentava 2 ferides de bala, on una d'elles se veu que va ser la mortal, la que el va deixar cau. De fet, va ser a boca de canó. Ay, pa. ¡Pac! Literal. Para que no fuera soroll. Exacte. Vamos, estás en una finca a mitad del terme. Lo que estamos aprendiendo, a cómo cometer crímenes en esta sección. Poca broma, però una volta mirant tus descrims vaig buscar en Google com tècniques d'embalsamament d'un cadàver i després vaig tindre que borrar l'historial. No siga cosa que per lo que sigui algo del meu voltant acabe morts i en canvi tira a mi la culpa per buscar tècniques d'embalsamament. Pues atén-me entre recetes de fer en carabasses que volen xapó i tècniques d'embalsamament, pues a veure, són misterios de la vida. Hay que conocerlo. Clar, o sea, és la curiositat humana.
¿Cómo embalsamar un cadáver? Pues Claro. ahí están. Se paga la curiosidad. Exacte. Bueno, els assassins, una volta la feina estava feta, van eixir com si foren perseguits pel dimoni. Però deixaren unes impremtes de cotxe i un xiclet pegat al pou. Vandalisme. Vandalisme. Per què pegues un xiclet al pou? Per què? El primer sitio que te pilla, ¿no? Per què? O sea, és que no ho Supongo entenc. Bueno, ixe pou, cal dir que portava més de 2 anys tancat, a pany i clau, i damunt tenia fins i tot unes xapes, les quals les van trobar escampats per ahí i el candat trencat. 2 coses. Una, que ho va fer coneixia perfectament el pou, i per tant era de la zona. Sí. I a més, pel que se veu en internet i a més, la finca es veu des de la carretera. O sigui que, sobretot pel tema del pou. I 2, ara qui paga aquest candat? Indemnització, ja. Hombre, algo Eso es importante. ahí tiene que pagar alguien. A més, les xapes i tot. Los costes de manutención. Los materiales... Los recursos materiales. Això que ho Materiales de paga. obra. Claro. A partir d'ací, la cosa es complica. Per què? Perquè comença a ploure i, sorpresa per a totes, les impremtes del cotxe es borren i ja no poden ser analitzades. En el que refereix al cos, com només han passat 3 dies, no ha estat afectat per l'aigua, per tant, li poden fer l'autòpsia, el que està determinat que ha sigut assassinat a la 1:30 de la matinada del 29 de desembre, és a dir, hores després que el van tornar a veure de restaurant Parrilla i que s'anava a fer-se unes copitas. Amigo. La Guàrdia Civil hipotetitza que el crim podia estar lligat a drogues. Cositas. Sorpresa. Es van assabentar que mesos abans Carlos estigué de viatge en Cuba, de vacances, i que el va pagar amb la venda de la cocaïna. Ah, se pagó un viaje. Se pagó un viatge. Al pareixer, volia sortir d'eixe mono, perquè el pobre Carlos el tenien de mula cap a Saragossa. Però no el van deixar anar-se'n. Clar, el que va davant. Primer el viatget i després ja li dones la carta de despido a tu narco de referencia. Pero, vamos a ver, ¿él hacía de mula de Cuba a España? No. El Él viaje... feia de mula de Osca a Saragossa. Vale. Y el viaje va a ser como rollo de los dineros que sacó. Se fue. Exacte. Vale, Rollo vale. més diners que de la comunió que esos diners que mai ningú xiquet veu al llarg de la seva vida, pues rollo això. Vale, entonces, claro, bueno, tuvieron el miramiento de esperarse a que disfrutara. A que tornara de Cuba. Claro, hombre, al menos le tuvieron un poco de respeto, ¿no? Mal. Pobret, home, el viatge de per si ja no és barat, pues digui, pues mira, deixa-lo, que se'n vaja. De fet, poca broma, el dia que va desaparèixer al mateix poble i als dels votants hi va haver diversos trapitxeos d'èxtasis. O sigui que també s'ho va... no sé què faria en aquest temps, però s'ho va passar pipa. Ja el 10 de gener feien les primeres detencions. Ojo, és curiós perquè en tots els casos que tenen envoltats vora les festes de Nadal és com que n'hi ha un paro. Saps? I totes se reprenen dies després. O sigui, claro. Les festes de Nadal cristianes n'hi ha que respetar-les. N'hi ha que respetar-les. Bueno, el 10 de gener feien les primeres detencions i al mateix temps valer revisar les escopetes dels caçadors de Voltanya, per si de cas, per si alguna va estar utilitzada per al crim. No va passar res al final. Bueno, al final no preocupar-se perquè les armes dels caçadors no van ser utilitzades contra el xaval. Van detindre al final fins a 10 jovens, però per anar en contra de la salut pública. Però cap d'ells va donar llum a tota esta foscor. Nomenar que un d'ells era amic de Carlos, així que ahí se va quedar. Estos xics no van ser acusats per la mort, però sí per la venda de drogues. Van ser condenats en el 97 a 16 anys de presó i una indemnització de 4 milions de pessetes a 9 jovens a banda de Carlos. Bueno, un d'ells, un jove de mal nom Epi,
Blas, on te l'has deixat? Igual, claro. Li va comprar 14 grams de coca a Carlos, cocaïna que es va dur de Cuba. O sigui, Carlos... És que abans no t'ho volia contar per no tallar-me a mi també esta història. Carlos anava de viatge a Cuba i va comprar allí droga. I la va vendre així. El comunismo. Totalment. Que jo pense, estava fent i pense, i la duana, no sé, i és el control de seguretat. Creo comunistas, claro. Mira que en Bridget Jones ya le pasa a la pobre chica en la 2, en la de Sobreviviré, que se va a Tailandia y le clava uno en la maleta una ser plena de droga y la tanquen ahí Ahí, sí. a la pobre, que al final li dona totes sujetadors en incòmodos que són. No ho entenc, però mira, el 90 va de ser molt durs. Així mos ho podem comprovar. Totalmente. Ara bé, la sorpresa. El dia de l'ascendència, la xutxessa anava a tancar el cas, però la Guàrdia Civil portava un as en la manga. Havien contratat a una vident. ¡Ojo! Una vident. Montserrat Casona. Jo he buscat, l'he intentat buscar per tots això en internet. He trobat una Montserrat Casona, però me sembla molt jove. Perquè a sobre del 95 ja seria, per suposo, que una persona adulta, Sí. I he trobat una persona prou jove. A banda he trobat altres tipus de vidents Montserrat Casona i no he volgut entrar ahí. Igual. I ese clic no m'ha vingut bé. Igual son las herederas, la saga. No sé, no vull saber-ho. Montserrat Casona es va traslladar al Pau i allí la dona va entrar en tangol i va tenir una visió del crim. Va veure la intervenció de diverses persones jovents a les quals va arribar a descriure. El cas no va servir per res. No coincidien en Epi Blas. No va servir per res. Només l'únic que va fer és donar-li una esperança fatídica a la pròpia família de Carlos y Salseo. Pero, ya está. pero ¿en qué momento te parece bien? En quin moment tu, persona adulta que treballa dins d'un organisme con la Guàrdia Civil, dius, espera, que m'he anat a les pàgines grogues Exacto. i en la secció d'evidents n'havia una oferta. Ahí. Montserrat, No sé. ¿en serio? Bueno, también te digo que esto es como un poco relativo, ¿no? Porque hay en juicios que no tienen pruebas y también acaban acusados. Ahí están los 6 de Zaragoza. No es la Guardia Civil en este caso. Pero que digo yo que una vez abres la puerta, todo vale. Un evident es que es inútil, de veres. ¿Cómo? O sea, Chequéamelo. És que ja, només li falta plantar-se allí en la manta, en les cartes i en una bola i en vela, saps? O rotllo com Illuminati escupint en la boca de la gent. Ahí. Exacto, como era este de... El tío este de Carlos Martínez, no me acuerdo. El Illuminati te escupia en la boca. Qué asco. Bueno, este cas va estar tancat diverses voltes, sense conèixer finalment qui ho va fer. Recordeu a Epi, Blas? Sí. Que li va comprar droga. Bé, doncs va estar implicat en un altre cas de drogues. I se'n recordeu el xiclet del Pau? Mai ja s'avorreix més. No. O sea, no va investigar res. El cas, de fet, ha quedat aixina. O sea, és que la família va alegar diverses voltes en que se torna a investigar, que se torna a obrir, i no ha valgut per res. No han trobat res. No ha habido chicha. No ha hagut res. És que és una pena. És una pena que el cas acabara d'esta forma. També és cert que el context són els anys 95, on les ferramentes eren les que eren, i que hi ha moltes coses que s'han quedat a l'aire. El xiclet, l'amo de la finca i no té res que dir. El fet de que no trobaren l'arma en que mataren a Carlos. Y ya, bueno, lo de la vident, mira. El amo de la finca no fue, supongo que sería interrogado. Pues jo no he trobat res de l'amo de la finca. I si algú ho ha trobat, per favor, que m'ho faig arribar per a ampliar el cas. Però és que s'ha quedat així en el cas.
O sea, han detès a uns jovens per drogues, però no per l'amor de Carlos. Han desarticulado el comando Droghetti El comando Droghetti de Ainsa. del Sobrarbe, pero no han resuelto el caso. No. Bueno, apenas. es que hay veces que no se puede, que llegas a unos límites, llegas a una pared. També cal dir que a voltes la policia arriba on arriba i a voltes arriba Bueno, molt poc. Era el 97. 95. 95, pues. En fi, una pena. Bueno, si al final va ser un assassinat per assumpte de drogues, moraleja per a les nostres amigues, no vos drogueu. O acabareu en un pou. Exacto. O en uno real o en uno... Bueno, sí, es real igualmente. Real, no? Bueno, sí, pou... És un pou metafòric Metafòric i o real. realista. O real. Pots caure en molts pous. I és un cas curtet i fins així. ¿Así? Hasta així. Esperad. El mes que ve, desembre, Nadal. Hombre, Nadal. Na. Jo soc Mariah Carey fan absoluta. Si no pasa nada, será en directo. Hòstia, directe, Pero pues... no podremos desvelar dónde. Jo igualment, el cas de desembre ve fort. Mejor. Ve fort, perquè siga València, que ja sabeu ja, zero unitats de respecte, sinó perquè dels valencians és el meu favorit. Es tu favorito. És el meu favorit. Va a donar juego. Va donar, juego. crec que molt de xoc. Ahí. Molt de xoc, molt de xoc. Claro. I li tinc ganetes. Es que como el crimen valenciano no hay ninguno, Ai, a veurem. A veurem. Li tinc ganetes. Estigueu atentes. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de capi, van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, pel contrari jo i la clica, en el bar de la tia tica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, llonganissa, deixa ya de Televisa, en un portal tira la... Bueno, pues con esto cerramos. Ahora sí que sí. Moliendo Gordo Fit Madrid y de vuelta a los headquarters, a Torre Monoter. Podemos llamar a esto. Muchas gracias, Ana, por moltes gràcies. A tu per convidar-me a ma casa a fer això. Exacto. Por darnos otro crimen, bueno, que no lo hemos dicho, ¿cómo se llama? El que hizo el crimen continúa libre. És de veres. Bueno, Toneladas de... O igual ja està mort. El asesino. O igual ja està mort. Igual ha acabat també dins d'un altre pou. Exacte, en otro espacio temporal, en otro multiverso. Exacte. Que no hemos vivido. Y nada, con esto ya cerramos el programa. Recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, que ahora también estamos por Twitch, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9, con nuestros cafecicos Monoter, donde repasamos la actualidad todas las semanas. Esto lo debería de ver Julián, pero como no está, se ha quedado en Madrid a vivir. Ya veremos a ver si vuelve otro día o no. Y pues eso, que además nos pueden ayudar económicamente haciéndose Monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy de Radio Monotes, el podcast de política turolense y aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene a plantar fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se
se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.